QHPS Naruto dejó de fingir su sonrisa. El verdadero Naruto que solo Temari vio. Resumen: Naruto está luchando por reconocerse a sí mismo, dándose cuenta de que sus verdaderos sentimientos son muy diferentes a la actuación que muestra a los demás, pero nadie lo nota. ¿O sí? Probablemente Naruto X Temari. No es un one shot, es de varios capítulos. Todos los días eran iguales. Naruto despertaba sintiéndose especialmente deprimido. Sentía que los aldeanos se volvían más crueles que nunca, pero nunca dejaba que Sakura o Kakashi lo notaran. Siempre llegaba con su habitual entusiasmo, con el sol reflejándose en el metal de su protector frontal. Pero hoy no tenía muchas ganas de montar el espectáculo de siempre para el resto de Konoha, mientras los aldeanos lo miraban con desdén. Sin embargo, en realidad no tenía otra opción, probablemente se sentiría mejor después de una ducha. Con estos pensamientos reconfortantes en mente, se dirigió a la ducha, abrió el grifo del agua fría y dejó que le corriera por el cuerpo, despertándolo al instante. Con un leve suspiro, abrió el grifo del agua caliente para mezclarla con la fría. Hoy no es día para holgazanear, se recordó a sí mismo. Hoy, Suna Kuniyoshi, la hermana de Gaara, vendría a ayudarlos con la misión. No quería causar una mala impresión llegando tarde. Kakashi ya se había encargado de eso. Uno de los dos tenía que demostrar responsabilidad, y sabía que Kakashi no lo haría, así que sintió que debía asumir ese papel. Se enjuagó el champú del pelo y salió de la ducha, secándose. Se vistió rápidamente. Miró el reloj y se dio cuenta de que aún tenía tiempo para ir a Ichiraku a comer ramen. Así que eso fue lo que hizo, colgándose la mochila al hombro. Por suerte, Ichiraku estaba abierto. Sin embargo, para sorpresa de los dueños, no se quedó mucho tiempo, solo comió un plato, pagó y se marchó. Llegó temprano y tuvo que esperar a los demás. Temari llegó primero y pareció un poco sorprendida de que solo él estuviera esperando. Se unió a él, esperando a que llegara el resto del grupo. Se preguntó si ella sabía lo impuntual que siempre llegaba Kakashi. Probablemente no, viendo lo temprano que llegó. Incluso Sakura no apareció hasta la hora exacta de la reunión, de lo contrario habrían tenido que esperar aún más. Naruto, que normalmente aprovechaba este momento para recuperar el sueño, estaba completamente despierto. Tenía ganas de hablar con la kunoichi que tenía al lado, pero no se le ocurría nada que no resultara incómodo. Así que se conformó con el agradable silencio que los envolvía. Eso fue hasta que los minutos se hicieron eternos. La tentación de hablar mientras esperaba algo que sabía que iba a tardar mucho era enorme. Así que empezó con un simple: Kakashi-sensei no estará aquí hasta dentro de un par de horas. ¿Un par de horas más? Sus ojos oscuros se volvieron hacia él, pero no es la hora de la reunión. Naruto la interrumpió con indiferencia. Siempre llega tarde. Inventará alguna excusa tonta, le gritaremos mentiroso, nos explicará la misión y nos iremos. Se encogió de hombros como si no le pareciera nada extraño. No se le había ocurrido que a alguien le pareciera tan raro un sensei irresponsable. ¿Así que por eso somos los únicos aquí?, preguntó. Llevaba un tiempo dándole vueltas a la cabeza. En Suna, Baki-sensei siempre llegaba 10 minutos antes. Ella llegaba unos 5 minutos antes, Kankuro unos 2 minutos antes, y Gaara llegaba con el tiempo justo para que Baki no pudiera regañarlo por llegar tarde. Sí. Sakura-chan no aparece hasta casi la hora de la reunión. Entonces esperamos. Mucho tiempo. Continuó hablando con una voz que le mostraba a Temari que no le importaba mucho cuánto tiempo tuviera que esperar. Y hoy, de hecho, no le importaba. Seguía con ese humor perezoso. Seguía sin ganas de hacer un espectáculo hiperactivo. ¿Por qué? Porque ¿qué sentido tenía? No importaba cómo actuara, los aldeanos lo seguirían despreciando por algo que no podía controlar. Ni ahora, ni nunca. No era su culpa que el Yondia me hubiera sellado al Kyuubi dentro de él. No lo era, nunca lo sería. Entonces, ¿quién era él? No tenía la voluntad de seguir adelante, por una vez en su vida. Sin eso, ¿quién era él? El silencio se instaló entre ellas, y unos minutos después, Sakura se acercó para unirse a ellas. Faltaba un minuto para la hora prevista de la reunión. Sakura murmuró algo sobre tener que esperar y desperdiciar la luz del día, mientras permanecía de pie junto a Temari, apoyada en la barandilla que la separaba del agua. Faltaban 10 segundos para la reunión. El trío se preguntaba si el sensei aparecería o si tendrían que esperar eternamente, como siempre. Todos intuyeron que sería lo segundo. Era lo más frecuente.
De hecho, no recordaban una sola vez en que Kakashi no hubiera llegado tarde. Faltaba un segundo para la reunión. De repente, un sonriente Kakashi, a juzgar por la forma de sus cejas, apareció frente a su equipo. Hola, dijo, conteniendo una excusa por llegar tarde. Naruto y Sakura parecían a punto de gritarle llegas tarde. Pero se contuvieron. Kakashi no llegó tarde. Kakashi-sensei, ¿todo está bien?, preguntó Sakura, muy preocupada. Naruto solo pudo mirarla con asombro y asentir, de acuerdo con Sakura. Temari, en cambio, parecía completamente confundida. Sí, todo está bien. ¿Por qué no lo estaría? Llegas a tiempo, dijo Naruto como si no creyera en sus propias palabras. Los dos alumnos de Kakashi seguían mirándolo con asombro, como si nunca lo hubieran visto antes. Ah, eso. Bueno, me levanté muy temprano esta mañana para asegurarme de llegar a tiempo. Después de todo, hoy viene otra persona, sería de mala educación hacerla esperar. Es de mala educación hacer esperar a cualquiera, señaló Sakura. Estaba un poco molesta porque Kakashi nunca se molestaba en llegar a tiempo cuando solo estaban Sakura y Naruto, pero cuando había otra persona esperando, llegaba puntualísimo. ¿Qué le pasaba? Shanaro. Rugió la Sakura interior, algún día pagará por llegar tarde. Kakashi comenzó a explicar la misión, pero Naruto no le prestaba atención. Sabía que se trataba de rastrear a una banda de ladrones por varias aldeas. Kakashi y Sakura esperaban la protesta de Naruto, pero al no obtener respuesta, ambos lo miraron fijamente. Naruto tardó unos minutos en comprender el silencio absoluto, y todas las miradas se posaron en él. ¿Qué? ¿No vas a quejarte de la misión?, le preguntó Sakura, mirando con preocupación al genin. El chico no había hablado desde que Kakashi llegó y no había protestado por la misión. ¿Qué le pasaba por la cabeza al rubio? No. ¿Por qué no? ¿Hay algún problema con eso? No, pero... ¿Pero qué? No importa. Sakura se sintió desconcertada por las respuestas tan simples de Naruto. Supuso que incluso Naruto podía madurar, pero de la noche a la mañana... algo tenía que estar mal. ¿Qué había pasado entre ayer y hoy? Quizás Sasuke también atormentaba a Naruto. En realidad, no culpaba a Naruto por no haber podido traer de vuelta a Sasuke. Era su propia culpa. Era su propia debilidad. No había podido impedir que Sasuke se fuera, y se lo había echado a Naruto. Si Naruto se estaba castigando a sí mismo, era su culpa y solo suya. La kunoichi de cabello rosa se frotó las sienes. Solo quería que las cosas volvieran a ser como antes. Quería que Sasuke regresara a casa. Quería que Naruto y Sasuke tuvieran sus tontas discusiones. Quería escuchar la voz de Sasuke, aunque le dijera que se fuera o que dejara de molestarlo. Solo quería que Sasuke volviera a su lado, y entonces Naruto también volvería a la normalidad. Todo tenía sentido. Kakashi caminaba ligeramente detrás de los miembros más jóvenes del equipo. Sakura era una especialista médica con la fuerza sobrehumana del Godaime y un gran talento para el Genjutsu. Naruto era el mismo de siempre, apartando a todos sus oponentes con el Kage Bunshin, un plan y su incapacidad para admitir la derrota. No sabía mucho sobre la Kunoichi rubia de Suna, Temari. No la había visto pelear desde la tercera prueba del examen Chunin. En aquel entonces había sido fuerte en ninjutsu, pero como Sakura demostró, alguien puede cambiar mucho en 3 años. Temari podía ser tan temible como los otros dos que caminaban a su lado. Esta misión iba a ser problemática, el Jounin lo sabía automáticamente. Porque si no, el Godaime habría querido que otro Jounin los acompañara, y nada menos que un Jounin de Suna. A diferencia de los 3 que la rodeaban, agobiados por pensamientos sobre Uchiha Sasuke y la posición de Temari, ella solo tenía 2 cosas en mente: Uzumaki Naruto y la misión que tenían entre manos. Temari era una persona directa, del tipo que no le gustaba darle vueltas a las cosas sin solución. No pensaba en cómo la habían enviado a ayudar a un equipo formado por un Jounin, un Chunin y un Genin. Simplemente no lo hacía. Los detalles de por qué la habían enviado a la misión, en ese momento, no importaban. Lo importante era completar la misión con éxito y preguntarle a Gaara más tarde por qué la habían enviado. Tras unos instantes de silencio, vio a Kakashi mirándola, y los 3 parecían estar en su propio mundo. Suspiró. Tendría que ser la que estuviera alerta, ya que los demás estaban especulando. Se detuvo de repente al ver algo. Era solo un fragmento de movimiento, tan pequeño que ni siquiera debería haberlo notado. Pero lo había notado, y ahora que lo había notado, sentía curiosidad y estaba completamente alerta.
Si era humano, debía de moverse a la velocidad de ese tal Lee sin sus pesas, si no recordaba mal. Si eso era cierto, entonces si ese ninja los perseguía, si es que era un ninja, estarían en un buen lío. ¡Ay! Otro fragmento de movimiento. Sin duda era un ninja, y sin duda los estaba siguiendo. En ese momento, decidió que actuar primero y preguntar después era una buena opción. Con sus delgados dedos, sacó rápidamente un kunai y lo lanzó velozmente hacia donde se escondía el ninja. Esto lo hizo salir, y varios kunai y shuriken volaron hacia ellos. Temari ni siquiera tuvo que pensarlo. Sus instintos de batalla habituales tomaron el control. Abrió su abanico hasta la segunda estrella y lo blandió. Las armas flotaron en el aire por unos instantes antes de que el viento amainara y cayeran con un estruendo metálico. Sakura salió inmediatamente de sus pensamientos y se colocó junto a Temari, lista para luchar. Kakashi tenía un kunai en la mano, pero parecía dispuesto a dejar la pelea a los miembros más jóvenes del grupo, probablemente para ver de lo que eran capaces. Después de todo, no había visto a sus dos alumnos en 3 años, y no había visto a Temari pelear desde el examen CH-Nin, donde había entrado al equipo 7 con su nombre. Naruto simplemente observaba el lugar donde había caído el kunai. De alguna manera, el entusiasmo habitual por la lucha no le invadía. Temari ya estaba en modo de combate y no pensaba detenerse. Eso demostraba lo diferente que había sido entrenada en comparación con las otras dos. En ese momento, no había lugar para la paciencia ni para esperar a que el ninja se revelara. Sacó 4 kunai y 4 shuriken, 4 en cada mano, y los arrojó hacia donde habían salido las armas anteriores. Si no salía tan rápido como Temari quería, lo ahuyentaría. Fue entonces cuando la adrenalina de la pelea finalmente se extendió por el cuerpo de Naruto. Kage Bunshin no Jutsu. Creó 5 copias de sí mismo y fue a apoyar a las mujeres, que estaban combatiendo cuerpo a cuerpo con los ninjas. Temari, que había sido bastante débil en Taijutsu la última vez que Kakashi la vio pelear, ahora era más hábil. Obviamente había estado entrenando bastante, había mejorado mucho desde que tenía 15 años. Temari ahora era un poco más ágil, pero aún dependía de su abanico como la mayor parte de su poder, balanceando la forma cerrada del gran sólido con aterradora precisión. Los Bunshin se movían con facilidad entre las mujeres hacia el ninja. Cuando las chicas se detuvieron un instante para permitir que los Bunshin tomaran el control y se dieran un respiro, estos tomaron el control. El verdadero Naruto se mezcló con los Bunshin y comenzaron una gran combinación en cadena. Un Naruto agarró los tobillos del otro, lo hizo girar y lo lanzó contra el ninja. El Naruto falló por poco y giró, aterrizando sobre otro Bunshin, dando una voltereta en el aire y lanzando un kunai. El ninja esquivó el kunai, pero no vio al verdadero Naruto acercándose por detrás. Naruto golpeó con el codo el punto de presión en la nuca del ninja, quien se desplomó. Kakashi cerró su libro y miró al ninja inconsciente. Buen trabajo, dijo, felicitando a los 3 jóvenes shinobi. Lo eliminaron fácilmente. No había prisa, así que el Jounin no se apresuró a señalar que el ninja debía ser asesinado, no dejado inconsciente. Estaba seguro de que los otros Jounin del equipo lo mencionarían a su debido tiempo, así que no hizo falta decirlo. Deberíamos matarlo, dijo Temari en voz alta. Justo a tiempo. Pensó Kakashi, preguntándose cómo reaccionarían sus 2 alumnos ante la calma con la que ella hablaba de matar. Hazlo tú, dijo Naruto, alejándose con aire pensativo. Temari suspiró y corrió tras él. Al mirar atrás, se preguntaría por qué lo había hecho. Pero tras la partida de ambos, Kakashi y Sakura se quedaron con la tarea. Bueno, acabemos con esto de una vez. ¿Qué significaba esa actitud? Preguntó Temari a Naruto cuando lo alcanzó. Si vas a ser un ninja, necesitas ser capaz de matar sin piedad. Bueno, sí. ¿Por qué? Es parte de ser un ninja. ¿No te lo enseñaron en Konoha? Ah, espera. La mayor parte del tiempo que fuiste ninja fue en tiempos de paz. Suspiró y se encogió de hombros. No me extraña que no lo entiendas. ¿Y tú? Claro que sí, dijo sin dudarlo. Además, soy 3 años mayor que tú. Tengo más experiencia en este tipo de cosas. Para esta Kuniochi de Suna, la guerra forjaba ninjas excepcionales. La paz, ninjas llorones. Eres uno de los shinobi más fuertes que conozco. ¿Y aún así tienes miedo de matar? Nunca dije que tuviera miedo, le espetó Naruto, poniéndose a la defensiva. Temari arqueó una ceja. ¿Qué quieres decir? ¿Que no te apetecía? Cuando tengas ganas de matar a alguien, avísame.
Se giró y estaba a punto de regresar con Sakura y Kakashi cuando sintió que Naruto la agarraba del brazo. No te burles de mí, le siseó. Ella había minado su confianza, herido su orgullo y desinflado su ego. Pero aún así, no sentía aversión hacia ella, solo una leve rabia por el hecho de que se burlara de él. Que le dijera cuando tenía ganas de matar a alguien. Que diera por sentado que no había matado a ese ninja porque no le apetecía. Ella no tenía derecho a hacer esas suposiciones. Simplemente no lo tenía. Madura de una vez, llorón, le dijo, apartándose de él. Pero él solo la agarró con más fuerza. No soy un llorón. Deja de comportarte como tal. Nadie te va a cuidar ahora que Uchiha Sasuke se ha ido. Tocó un punto sensible. Naruto la soltó del brazo y la miró mientras se alejaba. No fue hasta que se fue que se dio cuenta de que debería haberle dicho que nadie lo cuidaba, ni siquiera Uchiha Sasuke. Pero ya era demasiado tarde. La chica mayor ya lo había dejado sumido en sus pensamientos. Lo único que había podido hacer era mirarla atónito. No iba a permitir que la chica se burlara de él de esa manera. Decidió esforzarse más. La impresionaría. Le demostraría que no era un ninja llorón. Pero una vocecita en su cabeza le susurró algo. Le dijo que tal vez ella tenía razón. Para cuando Temari regresó de su pequeño enfrentamiento con Naruto, Sakura y Kakashi ya se habían deshecho del ninja y esperaban a que los otros dos volvieran. La kunoichi de cabello rosa observó con curiosidad cómo Temari se acercaba sola, y el Jounin de cabello plateado ni siquiera intentó reprimir un suspiro. Debieron haber tenido una pequeña discusión. Temari parecía algo molesta, y él estaba seguro de que Naruto también cambiaría de actitud. No creía que se conocieran bien, pero obviamente se conocían lo suficiente como para tener algún tipo de discusión. Sakura lo miró, preguntándose si debía ir tras el chico, pero no fue necesario. Naruto apareció a la vista apenas unos instantes después. Temari y Naruto ni siquiera se dirigieron la palabra mientras el grupo se hacía una señal silenciosa para continuar. Temari y Naruto se mantuvieron alejados el uno del otro lo más posible, hablando solo cuando era absolutamente necesario. Naruto había decidido que le demostraría a la Jounin Kuniochi de lo que era capaz. Le demostraría que podía valerse por sí mismo, que no era un ninja llorón. Luego la obligaría a admitirlo. A admitir que se había equivocado. Sería su turno de pisotear su ego. Pero, de alguna manera, esos pensamientos no le brindaban ningún consuelo. No quería lastimarla de ninguna manera. Ella era perfecta. Letal en la batalla, elocuente, muy inteligente y, además, hermosa. De alguna manera, hacerle daño no le producía ningún placer. De hecho, lo hacía sentir un poco culpable por siquiera pensar en lastimarla de esa manera. Ella se lo había hecho a él, sí, pero eso no parecía merecer ningún tipo de venganza. Incluso si lo hiciera, ¿quién decía que no se convertiría en un círculo vicioso? Pero aún así, le demostraría de qué estaba hecho. Simplemente no permitía que lo subestimaran. Especialmente en comparación con Sasuke. No necesitaba a Sasuke. No necesitaba que nadie lo cuidara. Y estaba decidido a demostrarlo. Kakashi suspiró al ver a Naruto y Temari. Se habían estado evitando desde aquel incidente al que había llamado la pelea. A menudo intentaba provocarlos con preguntas, tratando de que hablaran entre ellos, pero cada intento fracasaba. Sakura también había notado la tensión, pero optó por un enfoque más sutil y trató de no interponerse entre ellos por si decidían atacar, ya fuera verbal o físicamente, daba igual. Sakura simplemente no quería verse atrapada en medio. Esos dos shinobi eran definitivamente feroces. Los otros dos shinobi, sin embargo, eran tercos. Incluso cuando llegaron a la aldea para recabar información, sin éxito, sin importar lo que encontraran, no se dirigieron la palabra directamente entre ellos. En cambio, se centraron en otra persona. Pero en su interior, ambos comenzaban a irritarse por su propia inmadurez. Temari se preguntaba cuánto tiempo durarían antes de que uno de ellos se derrumbara, o ambos. Kakashi miró al grupo de shinobi reunidos. Por lo que hemos podido averiguar hasta ahora, esta aldea aún no ha sido víctima de la banda de ladrones. ¿Alguien ha encontrado algo de gran valor en esta aldea? ¿Algo que valga la pena robar? Sakura levantó la mano a medias y comenzó a hablar. Todo depende de qué sea valioso para ese ladrón en particular. Continuó. Pero este pueblo es conocido por sus artículos de plata de alta calidad. Señaló. Si un ladrón estuviera interesado en joyas, este sería uno de sus destinos. ¿Acaso tenemos una lista de los objetos robados anteriormente? Kakashi sonrió bajo su máscara.
Sakura era eficiente y observadora como siempre. Sí, lo hacemos. Le pasó un papel a Sakura, cuyos ojos verdes escanearon la página a un ritmo pausado, absorbiendo cada dato. No parecía haber un patrón en los objetos que el grupo robaba. Varias armas, joyas, minerales y piedras preciosas, pergaminos, arte, jarrones, cerámica, seda. La lista era interminable. Esto era un pequeño círculo, Sakura lo notó casi de inmediato. Los lugares donde se encontraban los objetos robados estaban todos en una zona general. Esta zona general. Observó, dándose cuenta de por qué Kakashi los había llevado a esta aldea, y no a ninguna otra. También notó que todos los robos ocurrían durante los días más tranquilos de la semana: viernes, sábado, domingo, con algún que otro día ocasional. Tsunade había tomado nota de ciertas fechas: festivales, celebraciones, distracciones. Le pasó el papel a Naruto, quien lo leyó brevemente antes de dárselo a Temari con cierta vacilación. Temari tardó más tiempo en leer y relacionar los datos que Naruto. Kakashi esperó pacientemente las observaciones de los tres. Finalmente, Temari intervino. Parece ser un anillo pequeño, concentrado en una zona general, dijo, devolviéndole el papel a Kakashi. Sakura asintió con la cabeza, justo lo que estaba pensando. Kakashi miró a las dos kunoichi. Probablemente estaban haciendo un buen trabajo conectando los hechos, pero tendría que pedirles que se explayaran un poco para explicárselo indirectamente a Naruto, quien parecía confundido. Pero Kakashi no tuvo oportunidad. ¿Cómo llegaste a esa conclusión?, preguntó Naruto. Su pregunta iba más dirigida a Sakura que a Temari, pero Temari respondió primero. Porque todos los objetos robados estaban en esta zona y no hay muchos intervalos entre las fechas, señaló. Esta banda no tiene creatividad y no han ocultado sus huellas. Los van a atrapar. Se mostró totalmente segura de que el equipo de 4 hombres atraparía a la banda de ladrones sin mayores problemas. Kakashi sonrió. Bien, bien. He oído que hay un grupo bastante grande de personas acampando cerca de la aldea. Temari y Naruto, quiero que vayan a investigar. Sean minuciosos, dijo, sonriendo bajo su máscara. Los dos shinobi quisieron protestar, pero no lo hicieron. Sin decir palabra, partieron uno al lado del otro. Temari y Naruto seguían sin hablarse mientras vigilaban el campamento en busca de cualquier actividad sospechosa. Debido a su discusión infantil, aún no habían acordado marcharse, así que continuaron observando. La tentación de hablar era irresistible, pues el silencio les taladraba los oídos y les ponía los nervios de punta. De hecho, estaban tan concentrados en mantener una actitud hostil el uno con el otro que ni siquiera se percataron de la presencia de los ninjas que se acercaban hasta que Temari se giró y soltó un grito ahogado. Al oír el jadeo de Temari que rompió el silencio, Naruto se giró bruscamente. ¿Por qué no los había sentido? ¿Cómo era posible que un grupo de 5 o 6 personas se les acercara sigilosamente? El aparente líder comenzó a hablar. Probablemente dando órdenes, pero Naruto estaba atento. Se disponía a atacar, pero Temari puso su mano delante de Naruto, bloqueándole el paso. Temari le dedicó al grupo de ninjas una sonrisa nerviosa. ¿Qué tal si nos vamos? No hay necesidad de pelear. Su sonrisa se desvaneció. Maldita sea, pensó, girándose, solo para recibir un puñetazo en la cara. Una vez más, el grupo de ninjas los había engañado. Habían colocado a 2 ninjas detrás de ellos mientras estaban distraídos con las falsas negociaciones. Temari tropezó hacia atrás, solo para golpear a uno de los otros ninjas del grupo numeroso que habían descubierto primero. No había forma de evitarlo, y el ninja la dejó inconsciente, con el último sonido siendo la voz de Naruto. Temari. Oye. Déjala. Temari despertó de repente. Por un momento, no recordaba lo que había pasado. Entonces, la sangre que le corría por la cara le llamó la atención. Así que eso era lo que había pasado. No podía creer que una discusión con el mocoso la hubiera distraído tanto como para acabar en esa situación. Después de todo, ella era la Jounin. ¿No se suponía que debía cuidar de los genin? De repente, se sintió muy avergonzada de sus acciones. Pero no se atrevió a hacer nada en ese momento. Claramente no eran bandidos comunes y corrientes. Supuso que eran los bandidos. En general, los miembros del campamento no habrían atacado a menos que tuvieran algo que ocultar. No sabía cuán poderoso era el grupo. Si se trataba de un grupo de ninjas renegados, podrían estar en problemas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que era imposible que estuviera en un campamento.
El lugar donde se encontraba era oscuro, demasiado oscuro. Era como si la luz del sol no pudiera llegar hasta allí donde estaban. Aguzó el oído, pero no oyó nada. Reinaba un silencio absoluto. ¿Los habían dejado solos los bandidos? No podía saberlo. Un gemido a la derecha de Temari indicó que Naruto había despertado. ¿Estás bien?, susurró Temari. Dio un respingo. Su propia voz la había sobresaltado. El silencio le pareció menos aterrador al darse cuenta de que Naruto estaba allí con ella. De alguna manera, le resultó extrañamente reconfortante. Sí, estoy bien. Fue la respuesta murmurada de la ninja rubia que estaba a su lado. ¿Y tú? Genial, dijo con sarcasmo. Mi orgullo ha sido pisoteado y humillado. Por lo demás, estoy bien. Naruto no pudo evitar reírse. La chica a su lado estaba admitiendo que se había equivocado. Desde que la conoció, pensó que era la típica chica egocéntrica. Pero ahora empezaba a creer que tal vez, debajo de su ego inflado, tenía una personalidad. ¡Qué bien! ¿Cómo está tu nariz?, preguntó, recordando el puñetazo de antes. Ha mejorado, le aseguró, pero nada grave. Podía sentir sangre seca debajo de la sangre fresca, lo que le indicaba que aún le sangraba la nariz. Lo cual, convenientemente, significaba que probablemente no llevaban mucho tiempo allí. Tras llegar a esta conclusión, se revisó. No estaba atada de ninguna manera. ¿Eran idiotas estas personas? Se limpió la sangre de la nariz con la manga. Entre la penumbra, logró distinguir la figura de Naruto, lo que le dio algo más de tranquilidad, sabiendo que podría encontrarlo si fuera necesario. Lentamente se puso de pie, pero unos fuertes dolores le recorrieron las piernas, lo que la obligó a agarrarse al hombro de Naruto para apoyarse. Desafortunadamente para ella, las piernas le fallaron y se desplomó sobre el otro ninja, haciendo que ambos cayeran al suelo. Cuando Naruto cayó al suelo, lo único en lo que podía pensar era en lo cerca que ella estaba de él. Su rostro sorprendido se encontró con el sonrojado de Temari. Ella se apartó rápidamente y ambos se incorporaron. Así que no estaban completamente desprotegidos. Probablemente le habían hecho algo a las piernas de Temari que la dejó incapacitada para caminar durante un tiempo. Casi distraídamente, Naruto limpió los restos de sangre del rostro de Temari con su manga. Apenas notó que ella se tensó ante sus movimientos repentinos. Estaba demasiado ocupado tratando de ver a través de la penumbra. De repente, algo se abrió sobre sus cabezas, dejando entrar la luz en la habitación donde se encontraban Temari y Naruto. A su alrededor solo había paredes. Paredes de tierra. Estaban bajo tierra. Mirando hacia arriba, los dos ninjas rubios entrecerraron los ojos, distinguiendo a la Kunoichi de cabello rosa y al Jounin de cabello plateado. Con un saludo despreocupado, Kakashi dijo: «Hola». La Kunoichi de cabello rosa observó la situación con cierta sorpresa. ¿Cómo llegaron ustedes dos hasta aquí? ¿Qué quieres decir con cómo llegamos aquí abajo? Nos dejaron inconscientes y nos metieron en un agujero. Creo que deberías tener un poco más de compasión, espetó Temari con desgana. Extendió la mano y agarró la de Sakura, y la otra chica puso a salvo a la ninja de Suna, echándole un vistazo a los tobillos. Temari, ¿sabías que tienes agujas en los tobillos?, preguntó Sakura, examinando automáticamente los tobillos de Temari, con una expresión que oscilaba entre la preocupación y la profesionalidad. La médica no esperó respuesta. Es acupuntura. La colocación de las agujas es muy precisa. No deberías poder usar las piernas. Acto seguido, sin piedad, le arrancó las agujas de los tobillos a la otra Kunoichi. Temari parpadeó. La extracción de las agujas no le había dolido en absoluto. El médico continuó explicando. Estas agujas están cubiertas con algún tipo de anestésico. No podrá caminar durante unas horas más. Quienquiera que haya hecho esto fue muy meticuloso. No se trata de bandidos comunes. Estos bandidos, sin duda, cuentan con profesionales de su lado. Para entonces, Naruto había logrado salir del oscuro abismo en el que él y Temari habían sido arrojados. No pudo evitar sentir una genuina preocupación por los otros ninjas que habían estado cautivos con él. Solo habían anestesiado a uno de los dos prisioneros, no eran muy listos, o se les había acabado el tiempo. Cualquiera de las dos opciones era irrelevante. La voz de Naruto sonó un poco más suave de lo habitual, lo que lo sorprendió incluso a él mismo. Yo la llevaré. Sakura miró a Naruto, luego a Temari, y después de nuevo a Temari. Bueno, de todas formas iba a pedirte que lo hicieras. Temari no pudo reprimir la sonrisa que asomó en las comisuras de sus labios.
Con esas 3 simples palabras, Temari supo que la discusión infantil había terminado. Con cuidado y delicadeza, sintió que la levantaban en brazos del ninja de la hoja. Más tarde, cuando se registraron en el hotel para pasar la noche, Sakura y Temari se sentaron con las piernas cruzadas en sus camas, una frente a la otra. Sakura estaba interrogando a la chica mayor. No entiendo cómo un Jounin pudo ser emboscado así. Por muy distraído que estuviera. Debían de ser muy buenos para esconderse de esa manera. No son un grupo de bandidos cualquiera. Quizás por eso aún no los han atrapado, reflexionó Sakura. Ya me han herido el orgullo, no quiero que me lo apuñales tú, dijo Temari entre siseo y suspiro. Discutir con la chica de pelo rosa era inútil. Era terca y, en ese momento, no se callaba. De repente, Sakura cambió de tema. ¿Puedes sentir tus piernas ahora? Su rostro, lleno de emoción, había vuelto a adoptar la expresión profesional que reservaba especialmente para su trabajo. Sí, respondió Temari, frotándose la pierna distraídamente. Era una reacción natural. Necesitaba asegurarse de sentir cómo su mano masajeaba suavemente los músculos tensos de la parte superior de su pierna. Bueno, lo mejor que puedes hacer ahora mismo es dormir bien. Dudo que haber bajado al agujero haya sido lo mejor para tu salud. No jodas. Sakura rió y se metió bajo las sábanas, dándole la espalda a Temari, dejándose vencer por el sueño. A diferencia de Sakura, Temari no dormía con facilidad. Dormir nunca había sido algo sencillo para la Kunio rubia. A menudo se encontraba despierta por la noche, haciendo cosas que podía hacer por la mañana, pero simplemente le apetecía hacerlas en ese preciso instante. Sabía que no era un hábito sano. Tenía que estar en la mejor forma posible para todas sus misiones. Su fracaso al no completar una misión con la excusa del cansancio no aliviaría en absoluto su vergüenza. De hecho, la empeoraba, sabiendo que se lo había echado todo a perder. Pero incluso mientras yacía despierta, sabiendo que estaba en una misión, no podía reprimir el impulso de abandonar la calidez de su cama e ir a la azotea, exponiéndose al aire tan frío comparado con el de su aldea natal. Con un suspiro, se quitó las sábanas de encima y pisó el suelo de la habitación del hotel, que sabía que sería su hogar temporal mientras vigilaban la aldea. Odiaba admitirlo, pero ningún lugar se sentía como su hogar, ni siquiera su verdadero hogar. Su casa solía estar vacía. Sus habitantes estaban en misiones, haciendo recados o simplemente vagando por la calle. Cada vez que Temari entraba en la casa, sentía que entraba en una casa que había visto muchas veces, pero aún así era surrealista, como si no fuera suya. Nunca pudo entender por qué. Era como si le faltara algo, aunque no podía imaginar qué era. Cuando finalmente llegó a la azotea, dejó escapar un largo y suave suspiro, mientras el vaho salía de su boca al contemplar la oscuridad de la noche. El cielo estaba salpicado de estrellas, con una luna creciente en el centro, pero a la vez, no en el centro, sino con su luz plateada como única guía. Tenía que admitir que era hermoso. No era de las que se quedaban embelesadas con las maravillas de la naturaleza. Simplemente no le fascinaban. Pero incluso alguien como ella apreciaba una noche tranquila para relajarse. ¿No puedes dormir?, preguntó una voz masculina, haciendo que Temari diera un respingo. Pero al girarse, solo vio al chico rubio de ojos azules que había salvado a su hermano de sí mismo. Algo así, respondió Temari con indiferencia. No era del todo cierto. Podía dormir perfectamente bien, solo que su mente había tomado el control, decidiendo que esto era algo que tenía que hacer en ese preciso instante. Pero, en cierto modo, eso era no poder dormir. Supongo que tú tampoco puedes dormir. Hubo una pausa, y luego dijo. Kakashi-sensei lleva una hora riéndose solo. No puedo dormir mientras él. Se interrumpió. Ni siquiera sabía qué estaba haciendo Kakashi. Pero fuera lo que fuese, era extremadamente molesto. Temari rió suavemente. Probablemente Kakashi ni siquiera se daba cuenta de que estaba entreteniendo a su alumno. Al arrogante bastardo seguramente tampoco le importaba. Esa era la personalidad del Jounin de cabello plateado. Podía parecer considerado, pero por lo que ella había visto, parecía bastante perezoso y se mantenía apartado, siempre leyendo ese estúpido libro suyo. Era molesto, pero a la vez parecía ser parte de la personalidad del sensei. Estoy segura de que pronto parará, le aseguró Temari al chico más joven. Incluso el gran Kakashi tenía que dormir un poco, ¿verdad? ¿Verdad? Eso espero, dijo Naruto, sentándose en el borde del edificio y dejando que sus pies colgaran. Había algo extraño que Temari notó. El chico no llevaba pijama.
Estaba con la camiseta negra que usaba debajo de la chaqueta y sus pantalones naranjas de siempre. ¿Acaso había intentado siquiera irse a la cama? Pero mientras una parte de sí misma se lo preguntaba, la otra le decía que se callara. Naruto se veía guapísimo de negro. Temari sintió ganas de abofetearse. Pero Naruto la observaba y sintió que se le subía el calor a la cara. Para disimularlo, se sentó a su lado, asegurándose de que hubiera bastante espacio entre ellos. Se dio cuenta de que, desde que empezó la misión, había estado actuando de forma extraña. Extraña en el sentido de que no era ella misma, y estaba segura de que era la única que lo había notado. No es que su personalidad hubiera cambiado, no sabía exactamente qué era lo que la había cambiado tanto. Simplemente, de alguna manera, había cambiado. Kakashi-sensei dijo que el campamento que estábamos viendo ha desaparecido. Desapareció, como si nunca hubiera existido, dijo Naruto de repente. Temari miró a Naruto con interés. Sakura no dijo nada sobre la desaparición del campamento. Simplemente había supuesto que no harían nada al respecto todavía porque no sabían cuántas personas había en el campamento. Eso le había parecido lógico, pero ahora conocía la verdadera razón. Naruto asintió. Parece que eran los bandidos que buscábamos. Se recostó un poco. Kakashi-sensei supone que la mayoría son ninjas renegados. Sobre todo porque nos capturaron con tanta facilidad. Temari hizo una mueca. Odiaba admitir el estúpido error de centrarse en estar enfadada con Naruto. Y ahora parecía tan inútil porque ya ni siquiera estaban enfadados el uno con el otro. Sí. Me alegra verte recuperada. Parece que fue más efectivo de lo que Sakura-chan pensaba, dijo, entrecerrando los ojos al mirarla. Temari sintió que se le subía el calor a la cara de nuevo, no porque él la estuviera mirando, sino por su propia debilidad. Parece que se quedó en mi cuerpo un poco más de tiempo porque soy algo más pequeña que la mayoría de la gente de mi edad, explicó con cierta vacilación. Era cierto, incluso Naruto era ahora un poco más alto que ella, y solo tenía 15 años. Pero supuso que no importaba. Si no lo hubiera sido, habría sido un poco más difícil llevarla desde el campamento hasta el hotel. Le agradeció que la hubiera cargado hasta el final. Eso tiene sentido, respondió, recordando una explicación similar que Sakura le había dado sobre el veneno y cómo se propagaba más rápido en cuerpos pequeños. Sakura-chan es una buena médica, ¿verdad? Sus ojos brillaban intensamente. Temari reprimió los celos que le invadían el pecho. No sabía de dónde venían, pero lo único que sabía era que cuando Naruto hablaba de Sakura, lo hacía con cariño. Sí, lo es. Luchó contra todas las emociones que sentía en ese momento. No podía identificar la mayoría, así que ¿para qué preocuparse por ellas? Naruto asintió y finalmente se puso de pie, con la mirada curiosa de Temari siguiéndolo. Creo que deberíamos entrar. Alguien se dará cuenta de que nos hemos ido, y también necesitamos dormir. Le tendió la mano a Temari. Nunca antes un chico le había hecho eso, ni había visto a Naruto hacerlo con ninguna otra chica. Sin pensarlo mucho, la tomó, y Naruto la ayudó a levantarse. Bajaron las escaleras uno al lado del otro y se separaron en la puerta de su habitación. Con un breve saludo y un silencioso buenas noches, entraron en sus cuartos. Temari se metió entre las sábanas y solo miró al techo por unos instantes antes de quedarse dormida, con la mente tranquila gracias a la imagen de Naruto sonriéndole con la mano extendida. Temari se despertó sobresaltada al oír el crujido de la cama a su lado. Sakura se estaba levantando, se dio cuenta, con cierta molestia. Cerró los ojos, deseando poder volver a dormirse. Pero era de mañana, y sabía que una vez despierta, no habría vuelta atrás a la dicha del sueño. Oyó que se abría la ducha y se incorporó de golpe. No era de extrañar que Sakura se hubiera levantado temprano. Se le había adelantado a Temari en la ducha. Con un gruñido, Temari bajó los pies de la cama. En ese momento, supuso que no podía hacer nada al respecto. Más tarde, después de que todos terminaran sus rutinas matutinas, se reunieron fuera del hotel. Kakashi estaba leyendo su libro, como de costumbre, y Naruto lo miraba con recelo. Kakashi debió haber mantenido a Naruto despierto un buen rato después de que Temari se separara de él en el pasillo. Cuando entró la última persona, Kakashi cerró su libro con una mano y se giró hacia ellos. Hoy exploraremos los alrededores de la aldea. Los bandidos se fueron, así que nuestro trabajo es localizarlos. El único ojo visible miró fijamente a Temari y Naruto, incomodando un poco a los dos jóvenes shinobi. Nos dividiremos como antes. Temari y Naruto irán en una pareja, y Sakura y yo iremos en la otra.
Sacó un mapa. Nosotros iremos por este lado, ustedes dos por este otro. Señaló mientras ella decía eso. Los tres shinobi que tenía delante asintieron. Cuando dio la señal, todos desaparecieron. Kumori observó el lugar donde habían estado los ninjas de Konoha. Sin duda, los cuatro podían causar problemas. Pero lo interesante era que uno de ellos provenía de Suna. ¿En qué estarían pensando los altos mandos de Konoha al enviar a 3 ninjas de Konoha y a uno de Suna? Interesante. Lo más interesante era que sabía que había metido a 2 de ellos en ese agujero. Se había asegurado de que la chica Suna no pudiera usar las piernas. Era curioso que tuvieran a un ninja médico de su lado. ¿De qué otra forma habrían podido salir de allí? Sin duda, fue un grupo interesante. El día fue increíblemente aburrido. No había rastro de los bandidos por ninguna parte. Temari y Naruto coincidieron en que probablemente se habían retirado entre la multitud del pueblo. Pero esa suposición no servía de nada. Era imposible encontrar un campamento entero de bandidos en medio de un pueblo. Además, desconocían cuántos bandidos había. Kakashi permanecía de pie con su habitual aire perezoso, con una cadera más pesada que la otra y su libro de siempre en una mano. O los bandidos se han marchado de este pueblo, o se han escondido entre los habitantes. Si es lo último, jamás podremos encontrarlos a todos. Temari frunció el ceño. ¿Estás diciendo que necesitamos atraerlos fuera de la aldea con algo tan valioso que no puedan ignorarlo? Preguntó la Kunoichi rubia, con una mezcla de curiosidad, emoción, desaprobación y preocupación en sus ojos oscuros. Finalmente, la emoción y la curiosidad se impusieron a las demás emociones. Precisamente. Sakura mordió el labio con concentración. He oído que el diamante más grande del mundo se exhibirá en el pueblo que no está muy lejos de aquí. ¿No podría ser una parada allí? No. Temari respondió casi de inmediato. ¿Por qué? Preguntó Sakura, confundida. ¿Qué tan grande es el diamante más grande del mundo? ¿Y cuánto pesa? Preguntó. Sakura solo pudo negar con la cabeza, asombrada. Exacto. ¿Cómo podría un bandido llevarse una piedra tan grande? Creo que Sakura es quien tiene más posibilidades hasta ahora, dijo Kakashi, moviéndose con aburrimiento. Incluso si lo que dice Temari es cierto, deberíamos investigarlo. Los tres asintieron y Kakashi volvió a hablar. Sakura, tienes que ayudarme a difundir la noticia del diamante por toda la aldea. Temari y Naruto, colóquense cerca de la entrada de la aldea donde se exhibe el diamante. Estén atentos a cualquier actividad sospechosa y manténganse cerca del diamante. No le quiten los ojos de encima. Vayan ya. Naruto y Temari asintieron, desaparecieron y reaparecieron un poco más adelante, uno al lado del otro, corriendo hacia la aldea con la exhibición de diamantes. Sakura negó con la cabeza con incredulidad. ¿Qué clase de idiota exhibiría un diamante de valor incalculable cuando hay una banda de ladrones cerca? Kakashi se encogió de hombros y comenzó a difundir la noticia con la ayuda de Sakura. Kumori parecía molesto. El grupo de ninjas estaba decidido a atraparlos. Estaban prediciendo sus movimientos con bastante precisión. Hasta el momento, todas sus predicciones habían sido correctas. Incluso sabían hacia dónde se dirigía el grupo. Pero esta era una buena oportunidad para averiguar más sobre el grupo que los perseguía. No podía dejar pasar esta oportunidad. Sabía perfectamente cómo actuaba el grupo, y el grupo sabía perfectamente cómo actuaba. Pero no sabían quiénes eran. Esto podría ser una buena forma de engaño. Kumori rió entre dientes. Aquello iba a ser un evento muy interesante. Tan solo pensarlo lo emocionaba. La mirada de Temari no se apartaba del gran diamante. Era sin duda grande, pero no tanto como se lo había imaginado. No sería demasiado difícil para un grupo de ninjas robárselo. Lo que la impulsó a observarlo con aún más atención. Entonces sintió un aliento cálido en su cuello. Estaba en medio de una multitud. Sabía que no debería haberse inquietado tanto, pero sabía que algo andaba mal. Algo terriblemente mal, y sus temores se confirmaron cuando la persona que le respiraba habló con voz fría y dura. He oído que andáis buscando a los bandidos. Si dais un paso en falso, os mataré a todos. Dejad de perseguirlos y os perdonaré la vida. Temari se quedó paralizada. Todo su cuerpo se tensó y contuvo la respiración. Se suponía que un ninja no debía temer a nada, ¿verdad? Bueno, las reglas y los principios que había aprendido en la academia eran un revoltijo de palabras sin sentido. Las reglas y los principios que se enseñaban a los estudiantes de la academia no se aplicaban a situaciones de la vida real.
Se giró bruscamente, pero no vio nada. Nada fuera de lo común, al menos. Sus ojos recorrieron el lugar buscando una figura que se alejara, pero nada se distinguía entre la multitud de colores y cuerpos. Se abrió paso entre la gente, con el corazón latiéndole con fuerza. Ni siquiera sabía cómo era la persona, pero a juzgar por la voz, era un hombre. Lo único que podía asegurar era que, en cuanto lo viera, sabría que era él. Pero incluso eso era mentira. Era como si el mundo entero se le viniera encima. Tenía que encontrar a ese hombre, y sabía que tenía que hacerlo. Era como una presión que venía de una fuente desconocida. Empujó y se abrió paso a codazos hasta llegar a una calle desierta. Entonces se dio cuenta de que había perdido lo que esperaba encontrar. Peor aún, había perdido a Naruto en su prisa por abrirse paso entre la multitud. Naruto probablemente ni siquiera estaba mirando el diamante. El diamante. Entonces lo comprendió, era una trampa para alejarlos del diamante. Tenía que volver al diamante. Se abrió paso a empujones entre la multitud, pero esta parecía más densa y menos dispuesta a dejarla pasar. Algunos incluso le gritaron, y los murmullos de que era maleducada la persiguieron. No podía volver al diamante. La multitud era demasiado espesa. Entonces, mientras la multitud guardaba silencio y contemplaba el diamante con asombro, este desapareció en un instante. Temari supo lo que había sucedido. Se dio la vuelta y empezó a abrirse paso entre la multitud hacia la única salida del pueblo. Detrás de ella, la multitud entró en pánico. La empujaron de un lado a otro, pero logró salir sana y salva. Solo miró hacia atrás una vez para ver si Naruto la seguía, pero no había rastro del rubio. A partir de ahora, tendría que seguir sola. Acelerando, se deslizó frente a la entrada. Efectivamente, los ninjas estaban huyendo. No podía detenerlos a todos, pero sin duda podía recuperar el diamante. ¿O acaso debía intentarlo? En ese momento, seguirlos parecía una idea mucho mejor. Su trabajo no era recuperar el diamante, sino capturar a los ladrones que lo habían robado. Era lo mismo, ¿no? Incorrecto. Si quería mantener a los ninjas dentro de la aldea, tendría que cerrar las enormes puertas. Debían pesar unas cuantas toneladas cada una. Le sería imposible moverlas ella sola. Entonces volvió a oír la voz. Esta vez su tono estaba lleno de risa burlona. Creo que te darás cuenta de que no podrás hacer nada para detenernos. ¿Qué te hace pensar eso? Luchó por reprimir el miedo que se acumulaba en su voz, y las palabras que pronunció salieron fuertes, más fuertes de lo que ella sentía. Porque si miras allí, su dedo frío tocó un lado de su cuello indicándole la dirección, haciendo que ella girara la cabeza hacia allí, verás la respuesta a tu pregunta. Su corazón se detuvo. No literalmente, pero podría haber sido. Ver a Naruto inmóvil, con la sangre corriendo espesa por un lado de su cabeza, fue un poco impactante. Todo lo que le habían enseñado se desvaneció de repente. Todo lo que le habían enseñado le habría dicho que detuviera a los ladrones, incluso si eso significaba arriesgar la vida de Naruto. Pero su preocupación por el bienestar de Naruto era más fuerte que eso. Suelta el kunai que tienes en la mano. Con vacilación, Temari soltó el kunai que había estado sujetando con tanta desesperación y lo dejó caer al suelo. Bien. Ahora nos vas a dejar ir con el diamante. Asiente con la cabeza si entiendes. Lentamente, Temari asintió. El hombre que estaba detrás de ella chasqueó los dedos y, de repente, Naruto fue lanzado a sus brazos, y los bandidos desaparecieron. Temari sacudió suavemente a Naruto, como si pensara que solo estaba dormido. Naruto. Oye, Naruto, despierta. No era una ninja médica, no sabía exactamente qué hacer. Pero sabía que sacudirlo y rogarle que despertara no iba a funcionar. Se inclinó y apoyó la oreja en su pecho, escuchando si latía. Era normal. Ella frunció el ceño confundida. ¿Cómo podía ser normal su ritmo cardíaco? ¿Qué hacemos en medio de la calle, Temari? Maldito. Maldito afortunado. Estaba tan ajeno a lo que acababa de suceder. Pero ella no podía enfadarse con él por haber sido capturado y haber dejado escapar el diamante. Simplemente no podía. Sonrojada, se apartó del pecho del shinobi. Idiota. Eres un idiota, lo sabes, ¿verdad? Me alegra saber que te importo, respondió Naruto, notando su posición en el regazo de ella. Lo sostenía contra sí, sentada en el suelo. La postura era un tanto incómoda, pero demostraba que Temari creía firmemente que él corría peligro.
Apartó a Naruto y lo hizo sentarse en el suelo mientras examinaba la herida en la cabeza. No parecía mortal, pero seguía sangrando. Con el ceño fruncido, presionó la manga contra la herida para intentar detener la hemorragia. No eres como Sakura-chan, dijo de repente, sintiendo la presión de su mano contra su cabeza. Su presencia le resultaba extrañamente reconfortante. ¿Cómo es eso? Bueno, tienes una discapacidad médica, comenzó, ganándose una mirada fulminante de la chica mayor. Eres un poco egocéntrica, pero tienes una actitud que Sakura-chan no tiene. Y simplemente eres diferente. Sí, bueno, soy una chica diferente a Sakura. Me criaron diferente, me entrenaron diferente. Todo es diferente, respondió ella, arrancándose la tela de la diadema. Con un suspiro, se la ató a la cabeza y la apretó, intentando contener la sangre. ¿Acaso esperabas que fuera como Sakura? No, en realidad no. Pero no es solo tu personalidad, simplemente eres diferente. Ya no quería explicarlo. ¿Cómo se sentía diferente cuando ella estaba cerca que cuando Sakura estaba cerca? Simplemente ya no quería explicarlo. Eso fue un poco fácil, dijo, cambiando de tema. ¿Qué era? Engañándolos. ¿Engañar a quién? Olvídalo. Temari suspiró. No, de verdad quiero saberlo. Los bandidos, comenzó Temari. Habría sido una estupidez ir tras ellos sola. Me superan en número y podrían vencerme. Así que, en vez de eso, decidí usar esto. Sacó una nota explosiva. Explotará después de un tiempo. Es más ruido que otra cosa, pero el sonido debería llegar muy lejos. Y si se esconden en un bosque, probablemente lo incendiará, lo cual será de gran ayuda. ¿Cuándo se supone que va a sonar? Naruto había dejado de lado toda esperanza en las habilidades médicas de Temari y comenzó a curarse él mismo la herida en la cabeza. En cualquier momento, de hecho. Kumori sonrió. La cosa se estaba poniendo interesante. La chica había logrado colocarle la nota explosiva sin que él se diera cuenta. De hecho, iba a dejar que explotara. Si los ninjas los encontraban, sería interesante. Anhelaba emociones fuertes. Y esta situación era perfecta. Sin embargo, tenía que reconocer que la chica tenía razón. Si le hubiera explotado encima, su ropa se habría incendiado. Naturalmente, intentaría sofocar las llamas, lo que provocaría que el suelo del bosque se incendiara. Los árboles y la tierra estaban secos. En esa región no había llovido en mucho tiempo, así que el fuego no tardaría en extenderse por el suelo y prender fuego a los árboles. Un plan brillante, sin duda, pero arriesgado para ella. Sería responsable de todos los daños, no era muy práctico, pero funcionó. La chica no representaba ninguna amenaza, desde luego, pero al chico rubio sí que lo habían dejado inconsciente. Palabra clave: lo habían dejado inconsciente. El chico se resistió con uñas y dientes, tanto como se podía cuando cualquier cosa que hiciera podía herir o matar a transeúntes inocentes. Pero había algo extraño en él. Cada vez que lo pensaba, la sonrisa maníaca que tenía se desvanecía, convirtiéndose en un ceño fruncido. El chico iba a ser una amenaza. Lo presentía. Con una última sonrisa, soltó el papel y lo dejó caer al suelo. Justo cuando tocó el suelo, un estruendo ensordecedor resonó en el aire, retumbando a muchos kilómetros de distancia, y entonces, lentamente, mientras el papel comenzaba a arder, el suelo del bosque se incendió. No hizo falta que se lo dijeran dos veces. En cuanto el fuerte estruendo llegó a sus oídos, salieron corriendo. No pudieron determinar de dónde provenía, pero localizaron una zona general y rezaron para que los árboles se incendiaran pronto. No tuvieron que esperar mucho más. Más adelante, el humo salía del bosque. No era un incendio de grandes proporciones, pero debían aprovecharlo mientras durara. Un incendio se puede apagar casi con la misma facilidad con la que se inicia. ¿Qué fue eso?, preguntó Sakura preocupada, mientras un fuerte estruendo resonaba a su alrededor. Sus temores no disminuyeron al ver pequeñas columnas de humo flotando perezosamente en la distancia. Pero a pesar de su inquietud, el hombre de cabello plateado que estaba a su lado simplemente la ignoró con un gesto. No te preocupes, Sakura. Seguro que no es nada. Y aunque lo fuera, estoy segura de que Temari y Naruto ya se están encargando. Pero eso es lo que me preocupa. ¿No crees que deberíamos ir? ¿Sabes? Como refuerzo. Los ojos verdes de Sakura recorrieron la distancia, con los dedos entrelazados sobre el pecho. No, no lo creo. Solo estás tratando de evitar trabajar. Lo acusó Sakura.
Ni siquiera sé cómo llegaste a ser sensei. Sakura, cállate. A veces hay que esperar un rato antes de actuar. El tono severo de Kakashi había silenciado a la chica de cabello rosa, pero ella seguía mirando a Kakashi con preocupación reflejada en sus ojos verdes. Naruto no pudo evitar pensar en todos los bandidos que podrían estar allí, esperándolos. Tal vez habían caído en la trampa de Temari. ¿Deberían retroceder? Se giró hacia ella, pero parecía tan segura de sí misma y egocéntrica como siempre. Lo llamaría cobarde si le decía que debían retroceder. No quería eso, pero tampoco quería meterse en algo que no pudieran manejar. Temari tenía la cabeza fría, ¿sabía algo que él ignoraba? Era demasiado tarde para seguir pensando en ello, pues las llamas aparecieron a la vista. Los dos ninjas se agacharon cerca de las llamas, el humo creando una especie de velo a su alrededor. Temari miró rápidamente a su alrededor, calculando. Sabía que la gente podía morir por inhalación de humo. Naruto, vamos, Shiseo, tenemos que salir de este humo. Se tapó la boca con la mano cubierta por la manga, intentando filtrar el aire. Naruto asintió, la imitó y se abrió paso entre el humo. Ahora, una especie de neblina humeante se posó suavemente, cubriendo la escena con una bruma. Era difícil ver. Todo parecía una sombra. ¿Pero era real la niebla o era un genjutsu? A Temari le costaba distinguirlo. Quizás algo de ella era real, y también había algo de genjutsu mezclado. En cualquier caso, ambos necesitaban salir de allí. Necesitaban salir ya. Temari miró a su alrededor. Todas las sombras eran iguales. ¿Cuál era Naruto? El pánico comenzó a apoderarse de ella, hasta que logró calmarse. El otro shinobi era lo suficientemente inteligente como para encontrar su propia salida, ¿verdad? Tal vez ya lo había hecho. Ahora que el rubio no estaba cerca, su principal prioridad era salir de la niebla, si podía. Naruto miró a su alrededor entre la niebla humeante. Temari no estaba por ningún lado. Las sombras de los árboles parecían todas iguales. Incluso si una de ellas fuera Temari, no habría podido distinguirla. ¿A dónde se había ido? Quizás Temari estaba justo a su lado. ¿Debería llamarla? Tantas preguntas sin respuesta. No podía simplemente abandonar la niebla humeante. ¿Y si Temari estaba en peligro? Temari. Gritó débilmente. No obtuvo respuesta, y lentamente, continuó su camino, esforzándose por ver a través de la niebla. Temari se puso automáticamente en alerta al oír su nombre. Sonaba como la voz de Naruto, a lo lejos. ¿Acaso seguía envuelto en la densa niebla? Entonces lo comprendió. Era tan obvio. Tan obvio que le dolía pensar que no lo había pensado antes. Esto no era más que humo. Genjutsu o no, seguía siendo humo. El humo iba a donde el viento lo llevaba. Solo tenía que provocar una tormenta. Quitándose el abanico de la espalda, realizó un movimiento potente y desafiante. Naruto parpadeó al ver que la niebla se disipaba. Se movía con bastante rapidez, considerando que antes había estado completamente inmóvil. ¿Qué había pasado? Entonces recordó que Temari era una usuaria del viento. ¿Había generado suficiente viento como para ahuyentar el humo? Esperaba que sí. De cualquier manera, podía quitarse la manga de la boca y mirar a su alrededor con libertad. Parecía que no se había movido en absoluto. El fuego estaba cerca, pero el humo se dirigía en otra dirección. Bueno, eso solucionaba el problema de la inhalación. Pero aún no veía a Temari. Debía de haberse ido a otro sitio. Donde quiera que estuviera, tendría que encontrarla. Trabajar solo en ese momento probablemente era peligroso. Tenías un plan ingenioso desde hace tiempo. Pero todo va a terminar aquí. Era la voz escalofriante que había oído entre la multitud. Era la voz que había amenazado la vida de Naruto cerca de las puertas. Pero en lugar de sentir miedo, Temari no pudo evitar sonreír con picardía. Tenía la sensación de que hoy tendría la mejor pelea de su vida, y que sería divertida. Sintiendo valentía, le respondió de inmediato. Sí. Aquí es donde todo va a terminar. La banda de ladrones, las bromas, las intrigas. Todo. Kumori le devolvió la sonrisa. Esta chica tenía carácter. Le gustaban las chicas con carácter. Hacía las cosas mucho más interesantes. Maldita sea. ¿Dónde diablos está Temari? Siseó un rubio frustrado. En ese momento, la frustración alcanzaba su punto máximo. No encontraba a su compañera de Kuniochi y no había rastro de los bandidos. Poco a poco, empezó a temer lo peor. Quizás se habían llevado a Temari, o tal vez la habían matado y se habían marchado.
Puede que Kumori sonriera con suficiencia por fuera, pero por dentro estaba preocupado. No demasiado preocupado, pero sí preocupado. Tenía que acabar con ese Kuniochi antes de que el chico rubio llegara y lo estropeara todo. Sin tiempo que perder, lanzó rápidamente una lluvia de ataques de taijutsu. Sakura miraba fijamente a Kakashi mientras él leía su libro de siempre. Habían pasado al menos 20 minutos desde que vieron el humo y oyeron la explosión. Pero Kakashi seguía insistiendo en que esperaran, que las cosas no eran tan graves como parecían. Pero tanta espera estaba frustrando a Sakura. Vamos, Sakura. Es hora de irnos. Cerró el libro de golpe y se apartó del edificio en el que se había estado apoyando. Miró hacia el humo mientras cambiaba el peso de una pierna a otra. Sakura se puso alerta de inmediato. ¿Nos vamos?, preguntó esperanzada, mientras sus brillantes ojos verdes se dirigían rápidamente hacia la zona del bosque de donde provenía el humo. Algo así. Observó la zona de humo. Si Temari y Naruto fueron a investigar, lo más probable es que los ladrones hayan escapado por la ruta norte del bosque. Deberíamos encontrarnos con ellos allí, ¿no crees? Sakura parpadeó, ¿había estado esperando eso todo el tiempo? Aquello parecía innecesario. Sintió que la ira se acumulaba en su pecho. Quería estrangular a Lento Sensei. Pero no lo hizo. Por mucho que no quisiera admitirlo, probablemente tenía razón. Temari y Naruto estarían bien solos, y la misión corría peligro. Pero incluso mientras pensaba esto, una duda la invadió. Los compañeros de equipo siempre eran lo primero, ¿no? Cuando Kakashi despegó, volvió a la realidad de golpe, dejándola sola. Sus ojos verdes se abrieron de par en par y, rápidamente, salió corriendo tras él. Temari observaba a Kumori con recelo, sosteniendo su abanico frente a ella en posición defensiva. Su intuición le decía que las cosas no estaban a su favor. Tenía que jugar con astucia si quería tener alguna posibilidad. No tenía ni idea de lo fuerte que era, qué jutsus usaban y cuán agudas eran sus habilidades de observación. Esta iba a ser una buena pelea, y solo pensarlo hizo que una sonrisa anticipada se dibujara en sus labios. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan emocionada por pelear. Le trajo de vuelta viejas emociones que casi había olvidado. Cuando quedó claro que Kumori no iba a atacar primero, Temari se lanzó inmediatamente a la acción. Sin querer revelar demasiado, optó por un taijutsu sencillo por el momento. No era su especialidad, pero eso no significaba que no tuviera habilidad para ello. Con gracia, balanceó su abanico aún cerrado, apuntando con precisión al costado de su cráneo. Como había previsto, falló. Pero no detuvo el ataque. Girando para quedar frente a él, levantó el pie derecho y lo lanzó hacia afuera, golpeándolo de lleno en el pecho. Kumori retrocedió tambaleándose, sin aliento. Temari percibió una oportunidad. Apretó las uñas contra la superficie dura de su abanico y lo lanzó con fuerza, cerrado, contra el costado de Kumori. Cuando este desapareció en una nube de humo, Temari abrió los ojos de par en par. ¿Cuándo se había reemplazado? Cerró el abanico apresuradamente y volvió a su posición defensiva mientras sus ojos escudriñaban la zona, aguzando el oído para captar cualquier pequeño sonido que pudiera darle una pista sobre el paradero de Kumori. Ah. Tan agudo como siempre. Girando sobre sí misma, bloqueó una patada dirigida hacia ella. Lo arrojó lejos empujándolo con todo su peso. Con un movimiento rápido, dejó al descubierto sus 3 estrellas. Es hora de morir, dijo con más seguridad de la que sentía. Ninpou Kamaitachi, murmuró, sabiendo perfectamente que el ataque no lo mataría. Quizás lo aturdiría, pero sin duda no lo mataría. Puff. 1. Otro Kawarimi. ¿Quién te crees que soy? No voy a caer en esa trampa más de 2 veces. Gritó, su voz resonando por el bosque, un tono de rabia mezclado con su voz, no puedes vencerme. Mírame, susurró Kumori en voz baja al oído de ella. Ella giró para reaccionar, pero él logró darle un rodillazo en el estómago antes de que pudiera lanzar su propio ataque. No. No iba a perder así. No de forma tan patética. Todavía estaba en la pelea. Tenía que estarlo, por su propia dignidad, y tal vez incluso por su vida. Se puso de pie rápidamente y se preparó para defenderse. Bloqueó una patada, esquivó un puñetazo, rodó hacia un lado para evitar otra patada bien dirigida. Esto ya ni siquiera era una batalla. Era más bien el taijutsu certero de Kumori contra su ágil esquiva. Ninguna de las partes estaba dispuesta a ceder, y ninguna estaba preparada para perder. Naruto no podía creer lo que oía. La voz de Temari.
La había escuchado. Al principio, pensó que se estaba volviendo loco, que el humo le estaba afectando la cabeza. Pero había vuelto a sonar, tan clara como antes. No puedes vencerme. Su voz era inconfundible. Tenía que darse prisa. Parecía que estaba peleando. Y perdiendo, a juzgar por lo herido que sonaba su orgullo. Tenía que llegar, y tenía que llegar rápido. El problema era encontrar la manera de salir del denso humo. Bueno, si no podía deshacerse del humo, ¿por qué no podía ver por encima de él? Se oyó un fuerte estruendo a lo lejos, como si cientos de árboles fueran destruidos al mismo tiempo. Temari apenas giró la cabeza en esa dirección por una fracción de segundo. Antes de que se diera cuenta, Kumori había atacado como un rayo. Temari se puso de pie de nuevo, con una gran marca roja en la mejilla donde el puño de él había impactado contra su piel. Era imposible que esto estuviera sucediendo. Ese cretino no podía ser más fuerte que ella. Era absolutamente imposible. Pero, tal como estaban las cosas, debería despedirse de su dignidad y de su vida. Pero no lo hizo. No. Temari nunca fue de las que se rinden. Simplemente alzó su abanico en posición defensiva y reanudó su implacable esquiva, esperando el momento perfecto para atacar con rapidez y letalidad, como una cobra. Pero cuando intentó bloquear otro ataque, Kumori salió disparada hacia un lado. Temari tardó unos instantes en comprender lo sucedido, antes de girarse para ver qué lo había provocado. La gran entrada de Uzumaki Naruto. La gran entrada de Uzumaki Naruto. Naruto pateó con fuerza a Kumori en el costado para poder darse la vuelta y hablar con Temari. Sonreía de oreja a oreja, el héroe siempre viene a salvar a la damisela en apuros. Luego su rostro se tornó serio. No te hizo daño, ¿verdad? Temari negó levemente con la cabeza, parpadeando un poco ante la repentina entrada de Naruto. ¿Cómo me encontraste? Es fácil orientarse en el bosque una vez que superas el humo, respondió Naruto con otra sonrisa. El Kuchiyose, por supuesto. Jutsu de invocación del Kuchiyose. Su rostro juvenil seguía iluminado por una amplia sonrisa, una que solo provocó que Temari también sonriera. Se giró para luchar contra Kumori, pero la ira de Temari se desató. La única razón por la que vino es porque no cree que pueda cuidarme sola. Pensó Temari con rabia. Le puso una mano en el hombro a Naruto. Esta es mi pelea, Naruto. Aléjate. Su voz era dura e inexpresiva, y lo hizo retroceder. Esta era su pelea, y no iba a permitir que nadie se interpusiera, ni siquiera Uzumaki Naruto. Pero Temari. Te dije que te alejaras, gruñó, con la ira reflejada esta vez. Naruto pareció un poco sorprendido por el repentino arrebato de ira de Temari, pero no dijo nada más. A todas las demás chicas a las que había rescatado les gustaba. Pero a esta no. Ella actuaba como si Naruto la hubiera ofendido. Quería hablar, pero nada le parecía lo suficientemente bueno. Temari se acercaba, se interponía entre Naruto y la acción, dispuesta a seguir luchando. Algún día, Temari juró que moriría de la rabia por ser tan rematadamente terca. Le gustara admitirlo o no, Naruto la había ayudado mucho al venir, pero su orgullo no le permitía aceptar ayuda mientras pudiera defenderse, y aún le quedaba mucha fuerza para luchar. Sakura esperó pacientemente junto a Kakashi mientras se escondían en los bosques del norte, aguardando la llegada de los bandidos. Kakashi había preparado un genjutsu, y si su suposición era correcta, caerían directamente en él. Esta era su mejor oportunidad para enfrentarse a un gran número de ladrones, y por lo que habían visto, se trataba de ladrones bastante fuertes. Ah, ahí vienen. Sakura estiró el cuello para ver mejor al grupo. Se dirigían directamente hacia el genjutsu. No tenía que hacer nada. Suspiró aliviada y se apoyó en el tronco del árbol. Eso fue, al menos, hasta que sintió una fuerte ráfaga de viento. Se giró rápidamente. Se había acumulado una gran cantidad de humo. Sakura observó, casi con asombro, cómo el humo se disipaba, revelando que los bandidos habían escapado. Sakura dirigió su mirada hacia Kakashi, que estaba cerca, observando también la escena. De repente, Kakashi apareció en la rama sobre Sakura, con una mirada que le indicó que incluso él empezaba a irritarse con esos ladrones. Sin duda, eran más astutos de lo que creían. Lo siento, Sakura. Parece que mi plan ha fallado. Vamos a buscar a Naruto y Temari ahora. Sakura asintió sin decir palabra y siguió a su sensei. Temari recibió otro golpe directo en la cara, cayendo al suelo y rodando unos metros, levantando polvo en el aire. La sangre le corría por una herida encima del ojo, y también por la nariz y la boca.
Estaba hecha un desastre. Había sido demasiado terca. Tendría que dejar que Naruto interviniera, ya no tenía tiempo para luchar. Ahora solo se estaba haciendo daño. Fue entonces cuando oyó los pasos. Eran pasos lentos y pausados. No eran los pasos de un Naruto preocupado, como ella esperaba. No, eran más bien los de un depredador acechando a su presa, preparándose para abalanzarse. Temari simplemente se giró boca abajo e intentó incorporarse con las manos, pero sus músculos cedieron. Kumori levantó un pie para golpear la nuca de Temari, pero Naruto lo bloqueó. Sin embargo, este Naruto era diferente. Algo muy diferente, casi demoníaco. El efecto fue que Kumori retrocedió tambaleándose ante el cambio en el chakra de Naruto. Este no era el enano que había llegado antes haciéndose pasar por un héroe. No la toques, gruñó Naruto entre dientes. Kumori notó con cierto horror cómo el poder del chico aumentaba drásticamente al lanzar puñetazos y patadas, que apenas podía esquivar. Pero hubo uno que no pudo ver hasta que el puño ya había causado el daño con un crujido espantoso. Kumori notó con desgana que le sangraba la nariz abundantemente, y el crujido probablemente era el sonido de su nariz rompiéndose. Pero no podía detenerse más, dos más se acercaban. Los dos de antes. Tenía que irse ya, tal como estaban las cosas, no tenía ninguna posibilidad. La retirada era la única opción. Desapareció tan repentinamente que dejó a Naruto un poco aturdido, incluso en su estado demoníaco. Lentamente, el chakra del Kyuubi retrocedió. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo. Algo terriblemente importante. Temari. Se giró tan rápido que le sorprendió no haber sufrido un latigazo cervical. Se acercó rápidamente a Temari y la giró para que quedara tumbada boca arriba. Tenía los ojos cerrados y el pecho apenas subía y bajaba, como si estuviera dormida. Le tomó el pulso. Notó con cierto alivio que no estaba lejos de lo normal. La chica Suna le había preocupado de verdad. Había luchado con uñas y dientes durante mucho tiempo. Tenía que admitir que tenía mucha resistencia y una gran fuerza de voluntad. Él le sonrió, debía de estar agotada, estaba a punto de levantarla cuando vio dos rostros conocidos. Sakura-chan. Kakashi-sensei. ¿Así que escaparon?, preguntó Naruto, como intentando aclarar las cosas. Sakura y Kakashi hablaban en voz baja mientras Temari dormía profundamente cerca. Los ruidos nocturnos parecían apagados, con el cielo oscuro extendiéndose sobre la tierra. Sí, confirmó Sakura asintiendo. Esta misión se estaba convirtiendo en un verdadero problema. Ya casi no les quedaban ideas. Los bandidos eran extremadamente astutos. Necesitaban ayuda ninja. La fuerza de Kumori y la facilidad con la que los bandidos desaparecían reforzaban esa idea. Naruto se había mantenido extrañamente callado sobre todo el asunto. Ni siquiera había explicado qué estaba haciendo, ni cómo Temari se había lastimado. Sakura lo consideró raro, ya que Naruto era de los que alardeaban de sus increíbles hazañas, pero últimamente no era el mismo Uzumaki Naruto que ella conocía. Empezaba a preocuparse por el rubio bocazas. Lo único que había dicho era que se habían peleado con un tipo llamado Kumori, pero nada más. Todos fueron interrumpidos por un gemido y una voz soñolienta que preguntaba, ¿qué pasó? Tsunade estaba trabajando en uno de los muchos papeles que tenía que rellenar. Joder, si hubiera sabido que implicaba tanto papeleo, le habría mandado a ese viejo pervertido al infierno y le habría buscado a otra. Cómo odiaba el papeleo. No habría hecho nada si Shizune no la hubiera estado fulminando con la mirada durante medio día. Era imposible evitarlo cuando alguien te estaba molestando constantemente. Fue entonces cuando encontró una carta de Kakashi, entregada por uno de sus fieles perros de invocación. Suspiró, tomó la carta y la abrió con gesto teatral, pensando para sí misma que el Jounin de cabello plateado había interrumpido su papeleo. Alzó una ceja al leer la carta. Kumori, con un entrenamiento shinobi tan evidente, ¿hablaba en serio? ¿Sin apellido? Suspiró y escribió una respuesta rápida, que le dio al perro. Kakashi le debía mucho. Shizune. Comenzar. Temari gimió de nuevo, se llevó la mano a la frente y se incorporó un poco, sintiéndose ligeramente mareada. Le palpitaba la cabeza con fuerza, como si tuviera la mente nublada. No recordaba con exactitud lo que había sucedido. Se quitó la manta ligera que la cubría. Sentía un calor sofocante, un calor desagradable, una sensación de ardor intenso que le quemaba por dentro. ¿Cómo te sientes? Sakura se acercó inmediatamente a Temari. Le quitó la mano para comprobar la temperatura de su cuerpo.
Se sorprendió un poco al notar que Temari estaba bastante caliente, por encima de lo normal. Temari pensó un momento, tratando de encontrar la palabra adecuada para describir su situación. Con náuseas. Dijo tras un breve silencio. ¿Era esa la palabra correcta? Pensó que sí, y con calor. Naruto apareció detrás de Sakura, sus ojos azules mirando a Temari con profunda preocupación. ¿Está bien, Sakura-chan? Preguntó, mirando a Temari con curiosidad, como una niña. Temari casi sonrió a pesar de su estado. La genuina preocupación en su rostro era un poco. ¿Cómo decirlo? Temari no pudo encontrar la palabra porque le dolía la cabeza intensamente. Temari gimió y se inclinó, este va a ser un día largo. Tsunade gimió al ver su escritorio lleno de papeles. Maldito seas, Kakashi. Siseó hacia la habitación vacía. La petición de Kakashi implicaba tanto papeleo como sus tareas habituales. Que se joda esto. Tsunade-sama, advirtió Shizune desde atrás. Se oyó el golpe de un puño contra una palma, y el rostro de Shizune se ensombreció y sus ojos se enrojecieron al acercarse a Tsunade por detrás. Tsunade sudó nerviosamente. Tras 1 hora y media, Temari ya podía ponerse de pie por breves intervalos sin marearse. Sin embargo, le seguía doliendo la cabeza y sentía el cuerpo ardiendo. Había bebido bastante agua para intentar refrescarse, pero hasta el momento no había dado resultado. Así que había empezado a evitar todo contacto con los demás miembros del grupo, pues no tenían por qué preocuparse más de lo que ya estaban por su estado. Sakura, Naruto y Kakashi habían estado aprovechando el tiempo de recuperación de Temari para planificar y cuidar de la herida, sin importar cuánto dijera ella que estaba bien. Temari tosió y se golpeó el pecho con el puño, y cuando volvió a abrir los ojos tras toser, notó que todas las miradas estaban puestas en ella. Reprimió el impulso de fulminarlos con la mirada y se giró hacia el otro lado del claro. Estaban perdiendo el tiempo allí. Los bandidos se movían rápidamente y estaban atrapados allí, todo por su culpa. Golpeó el árbol con el puño y casi podía sentir todas las miradas clavadas en ella. Apartó los nudillos del tronco y se limpió las astillas con los dedos. Pequeños fragmentos de madera sobresalían de su piel, provocándole punzadas de dolor en esas zonas. Suspiró, se arrancó las molestas astillas y se giró hacia el resto del grupo. Tenemos que ponernos en marcha. Tsunade roncaba ruidosamente, con la cabeza apoyada en el escritorio y el cabello revuelto. Había papeles esparcidos por la superficie, libros abiertos al azar y algunos con pequeñas marcas y notas en los márgenes. Su respiración era lenta y rítmica, ajena al peligro que se avecinaba. Tsunade-sama, advirtió una voz amenazante. Tsunade despertó lentamente con un suspiro somnoliento. Se giró para mirar a Shizune, que parecía más irritable de lo normal. Tsunade se limpió la tinta de la mejilla y recogió papeles y libros. ¿A dónde vas? La voz había perdido su tono intimidante. Ahora era solo una curiosidad casual que brotaba de unos labios rosados pálidos. Buscar un lugar donde trabajar con menos distracciones. Cuanto más trabajo había, menos motivada se sentía. Si quería ayudar a Kakashi y a su equipo, tenía que irse de allí. Y desde luego no le iba a decir a Shizune a dónde iba. El propósito secundario de encontrar un lugar donde trabajar con menos distracciones era alejarse de Shizune y sus aterradores cambios de humor. Shizune se quedó boquiabierta mientras veía al quinto Hokage salir de la habitación. No tardó en comprender el motivo de su partida, lo que la llevó a levantar el puño con rabia, dejando ver una vena hinchada en el dorso de su mano. Tsunade encontró el bar más cercano sin dificultad. Se sentó en una mesa, abrió uno de los libros y lo hojeó con el dedo índice. No había trabajado tanto desde que operó a Lee hacía 3 años. ¡Qué fastidio! Sacó sus notas y las revisó. Nada. Ni registros, ni certificado de nacimiento, ni identificación, nada de nada. Okumori era un nombre falso. Hizo una pausa. Buscó por todas partes menos en un lugar. No podía creer que le hubiera costado tanto darse cuenta. Era algo obvio. Pero nunca había considerado esa posibilidad, y tenía la sensación de que nadie más lo había hecho. No había revisado la lista de fallecidos. Tras un rato de insistencia, el grupo continuó su camino. Sakura hojeaba un pequeño folleto, intentando decidir a dónde ir después. Kakashi leía su habitual Icha Paradise, mientras Naruto caminaba ligeramente detrás de Temari para ser el primero en detectar cualquier anomalía. Temari se concentraba en mantener el ritmo lento, luchando contra un ligero mareo que asociaba con una leve conmoción cerebral.
Suponía que Sakura pensaba lo mismo, pero ninguna de las dos dijo nada. Sakura simplemente comprendía el deseo de Temari de no convertirse en una carga. Ella misma había tenido problemas similares tiempo atrás y respetaba la determinación de Temari. La voluntad de ambas chicas se impuso a la inclinación médica de Sakura, y ésta guardó silencio sobre los aspectos más graves de la condición de Temari. Los hombres del grupo confiarían en la ninja médica. Temari estaba agradecida por el sacrificio de Sakura. Ya estaba siendo más una carga que una ayuda, desvirtuando así la idea original. Sin embargo, no creía en disculparse por su falta de ayuda. Trabajaría aún más duro. Kakashi se dirigió al grupo. Creo que deberíamos descansar un rato. Miró a cada uno por separado, pero se detuvo en Temari durante un tiempo prolongado. A todos nos vendría bien un descanso después de las dificultades de los últimos días. La rubia ninja de Suna se sintió obligada a argumentar. Cuanto más tiempo perdamos, más difícil será atrapar a los ladrones. Protestó, clavando un talón en el camino de tierra bajo sus pies. Todo su cuerpo estaba rígido por sus instintos rebeldes. Era, cuanto menos, terca. Será más fácil atraparlos después de una buena noche de descanso, intervino Sakura. Su instinto médico se imponía esta vez. Había decidido rápidamente que el descanso sería lo mejor para todos, ya que ninguno era inmortal. Pero no cabía duda de que Temari se sentía responsable de que quisieran descansar. Estoy bien. Le espetó Temari a la chica de pelo rosa. La médica frunció el ceño, sus ojos verdes brillaron con inteligencia, aunque se entrecerraron. No le gustaba que le gritaran. Una conmoción cerebral leve no es sinónimo de estar bien, Temari-san dijo con voz apagada. Esperó a oír los gritos dirigidos a cierto hombre rubio. Nani. Justo a tiempo, Temari. Tú Temari fulminó a Naruto con la mirada, provocando que ambos retrocedieran. Temari sintió un fuerte dolor de cabeza y Naruto una mirada gélida. Sakura y Kakashi intercambiaron miradas y asintieron en silencio, mostrando su acuerdo. Vamos a descansar y punto, dijo Sakura, señalando un lugar en el mapa. Podemos quedarnos en una posada aquí. No está muy lejos. Se dio la vuelta y empezó a caminar, con Kakashi siguiéndola. La rebeldía surgió en el interior de Temari, pero la contuvo. Si un ladrón la había golpeado así, imagínate lo que pasaría si intentaba enfrentarse a todos ellos sola. Tendría suerte si sobrevivía. Esa noche, las habitaciones estaban separadas, Sakura y Temari en una, Kakashi y Naruto en la otra. Sakura estaba sentada en la cama con las piernas cruzadas, frente a la chica mayor, que también estaba sentada con las piernas cruzadas en su cama, que estaba justo enfrente de la de Sakura. ¿Qué te pasa?, preguntó Temari con irritación. Desde la paliza, sufría migrañas. No era una experiencia agradable. La sensibilidad a la luz y al sonido la afectaba, poniéndola más irritable de lo normal. No era ajena al dolor, pero las migrañas eran peores que recibir varias puñaladas. ¿Cómo te sientes?, preguntó Sakura, evitando la actitud grosera de Temari. Observó a la chica mayor con una mirada analítica. Oh, qué maravilla, respondió con sarcasmo. Nunca me había sentido mejor en mi vida. Se puso de pie y empezó a caminar un poco para estirar sus músculos, que estaban anormalmente tensos. Esta misión no le estaba haciendo ningún bien a su salud. Probablemente necesitaría unas buenas y largas vacaciones después de esta. No debes ignorar los consejos que te dan. Temari puso los ojos en blanco ante la chica de pelo rosa. Su autoridad, si acaso, era incluso menor que la de Temari. No tenía ninguna obligación de obedecer los consejos de Sakura, fuera o no la alumna predilecta de Tsunade. Era solo otra mocosa mimada, entrenada por una gran ninja y criada en un país pacífico. Su irritabilidad aumentaba a cada instante. Voy a salir a tomar el aire, murmuró con tono enfadado. No dejó lugar a dudas al salir de la habitación inmediatamente después de anunciarlo. Dio algunas vueltas y llegó a la escalera. Con un suspiro, comenzó a subir. Cuanto más avanzaba, descubrió y cuanto más se acercaba al aire fresco, más ganas tenía de subir. Cuando llegó a la azotea, estaba llena de energía. Salió con paso firme y se apoyó en la barandilla, dejando que el viento le acariciara el rostro. ¿Cómo habría sido ella si hubiera sido normal? Era una pregunta que le surgía a menudo cuando pensaba demasiado. ¿Sería ella igual si no hubiera sido ninja? Si no hubiera sido hija del Kazekage, tal vez Gaara habría tenido una vida mejor, tal vez sus padres seguirían vivos y serían diferentes. Tal vez.
Intentó imaginarse en el lugar de la interminable multitud de peatones, haciendo recados normales y rutinarios. Ir a la escuela, conseguir un trabajo sin riesgos le parecía aburrido. Suspiró de nuevo. El dolor de cabeza había desaparecido, pensó con cierto alivio. Se giró, sabiendo perfectamente que alguien estaba allí. Hola, Naruto. Se apoyó en la barandilla que tenía detrás. Había un precipicio bastante peligroso. Pero no le tenía miedo a las alturas. No, era una ninja de la gran aldea oculta de la arena. No le asustaba una pequeña caída. Hola. Se acercó y se paró junto a Temari, cruzando los brazos y apoyándose en la barandilla, con la mirada baja. Estaba pensando. Hizo una pausa, y Temari se movió. Ahora miraba hacia abajo con él. Sobre lo de antes, durante la pelea con Kumori. Por una vez, sonaba serio. Sus ojos azules eran claros, sin rastro de falso entusiasmo. ¿Y qué? Preguntó Temari, aferrándose con sus delgados dedos a la parte superior de la barandilla. Su habitual actitud desafiante e inquieta se había reducido a una serena apariencia. ¿Por qué no me dejaste intervenir? Podría haber evitado muchas cosas. Esto hizo que Temari suspirara por tercera vez. Quería hacerlo yo misma. Todo el asunto había sido puramente egocéntrico. Si iba a fracasar, quería hacerlo con estilo. No vuelvas a hacer eso, dijo con voz preocupada. Temari casi soltó una risita, pero se limitó a esbozar una leve sonrisa. Siento decepcionarte, Naruto, pero necesito protegerme. No te preocupes, Temari, yo te protegeré. Punto de vista de Sakura. Jamás sabré cuánto tiempo estuve enamorada de Naruto, ni cuánto tiempo después de la desaparición de Sasuke-kun empecé a respetarlo y amarlo como persona. Mientras Sasuke-kun estaba aquí, me había olvidado de ser ninja, pero ahora que se había ido, me sentía como una kunoichi otra vez. Era como si, cuando estaba aquí, se hubiera llevado una parte de mí, se hubiera llevado mi fuerza, porque en mis fantasías infantiles, él siempre iba a estar ahí para derrotar a los malos por mí. Pero ahora, una ninja de Suna se llevaba lentamente a Naruto de mi lado. Soy la única que parece un poco preocupada, ya que sé que Kakashi lo nota tanto como yo, pero parece aprobarlo. ¿Qué tan molesto es eso? Me dan ganas de gritar, pero sé que no puedo. Se lo debo a Naruto por todos los años que he sido una completa arpía con él. Confesión número 1: supe desde el principio que Naruto estaba enamorado de mí. Ahora me odio por no haberlo aceptado cuando lo tenía. Lo sabía, pero estaba demasiado ocupada con Sasuke-kun. Supe cuánto me amaba, exactamente, cuando no pudo superar el haber roto su promesa. Desde entonces, ha sido un desgraciado. No puedo ni imaginarme viéndolo alejarse de mí. Lo estoy perdiendo rápidamente, pero no puedo hacer nada al respecto. No lo haré, porque es infeliz tal como está. Se merece ser feliz, aunque yo no pueda dárselo. ¿Ves, Ino? ¿Quién es la perra egoísta ahora? Sakura estaba acurrucada bajo las sábanas cuando Temari bajó del tejado. Si se hubiera dado la vuelta, habría visto el ligero rubor en los pómulos de Temari, pero ni siquiera se percató de su presencia en la habitación. Aunque sabía que sería contraproducente discutir en un momento tan crítico, no pudo evitarlo. Temari se metió en la cama y apagó la lámpara, sumiendo la habitación en la oscuridad. Con un suspiro, Sakura dejó caer el kunai que sostenía bajo las sábanas. Ah, por fin, un poco de realidad. A la mañana siguiente, Sakura fue la última en salir de la habitación del hotel, demasiado tarde para comprender lo que sucedía mientras Temari discutía desesperadamente con ambos. Sakura se acercó y los miró sin expresión, con su furia interior latente. Tenemos que seguir adelante. Cuanto más esperemos, más ventaja tendrán. Ni siquiera me fiaría del plan que habíamos definido antes. Sí, funcionó una vez, pero tienen que saber que lo descubrimos. Tenemos que seguirles la pista antes de que cambien de rumbo. Ni siquiera parecía un poco nerviosa, a pesar de discutir con dos hombres que parecían estar descartando sus ideas por completo. No tiene sentido atacar a nadie si no estamos todos descansados. No eres la única herida, Temari-san, dijo Kakashi, posando una mano tranquilizadora sobre su hombro. Temari restó importancia al asunto con brusquedad, pero miró a Sakura y a Naruto, que parecían bastante cansados y listos para otro día libre. Frunció el ceño y guardó silencio, con la mirada fija en la parte superior de su zapato. Podían perder todo el tiempo que quisieran, según Temari, pero tenía que seguir rastreando a esos bandidos. Toda la misión se estaba saliendo de control.
Se detuvo en su carrera para apoyarse en un árbol, sin estar del todo sin aliento, pero con náuseas. Era extraño, incluso un día después de la pelea, un día después de que le golpearan la cabeza contra el suelo, todavía sentía mareo y náuseas. También se estaba volviendo torpe. Una condición molesta que la hacía casi incapaz de correr sin tropezar con la típica raíz de árbol o un pequeño arbusto resistente. Pero eso no era lo peor. Lo peor eran los dolores de cabeza. ¡Ay, los dolores de cabeza! Iban y venían rápido, pero cuando llegaban, dolían, como un martillo de barro contra los lados de su cráneo. O a veces, era como un cuchillo que se retorcía dentro de su suave carne. Sabía que no podía luchar contra ellos en su estado, pero podía seguirlos igual de bien. Tenían que parar a veces. Ella descansaba. Pero tenía que asegurarse de levantarse antes que los demás. Se frotó las sienes y suspiró, preguntándose cuánto tardaría el resto del equipo en darse cuenta de su ausencia. Sin importar cuánto tiempo tardara, sabía que descubrir a dónde había ido les tomaría aún menos tiempo. Y por lo tanto, tuvo que actuar con rapidez. Naruto, Kakashi y Sakura contemplaron la habitación vacía de Sakura y Temari. El lado de la habitación de Temari estaba completamente vacío y la cama impecablemente hecha, lo que les hizo sospechar que su ausencia era voluntaria. Naruto miraba la cama con una expresión indescifrable, lo que provocó que Sakura lo observara con profunda preocupación. Casi le daban ganas de vomitar. La forma en que se había marchado así. Había avanzado tanto con Naruto, lo había hecho mucho más feliz y de repente se fue. Sin avisar, sin nada. Era casi como si se repitiera lo de Sasuke. El dolor probablemente fue casi insoportable para él, la sensación de ser traicionado una vez más. Ella sabía lo que era eso. Sabía lo que era perder a la persona que amabas. Pero a diferencia de Sasuke, Temari era fácil de rescatar. No podía llegar muy lejos con una conmoción cerebral tan grave como la suya. Uno no se golpea la cabeza contra el suelo docenas de veces y sale ileso. Necesitaba descansar. Mucho. Y Sakura no podía imaginar que llegaría muy lejos en su estado actual. Kakashi suspiró sin el menor entusiasmo, a diferencia de su habitual actitud optimista. Sabía perfectamente lo que ocurriría si Temari desaparecía bajo su mando. No solo sería castigado por Tsunade-sama, sino que Konoha probablemente perdería gran parte de sus conexiones con Suna. Conexiones que no podían permitirse perder en un momento de escasez militar. Tsunade-sama ya estaba bastante entusiasmada con las misiones, no necesitaban aumentar aún más esa felicidad. Bueno, deberíamos empezar, les dijo Kakashi a los dos ninjas más jóvenes, alejándose de la habitación. Me voy. Empiecen ustedes dos sin mí. Sakura y Naruto intercambiaron miradas, asintieron y ambos desaparecieron en una gran nube de humo. Jiraiya suspiró al salir de la oficina de Tsunade. Esta misión debería haberla emprendido Anbu desde el principio, no el equipo Kakashi, ni siquiera con un Jounin de Suna conocidos por ser más fuertes que la mayoría de los Jounin de Konoha, lo que podría deberse a que vivieron en paz durante demasiado tiempo antes de que Orochimaru sumiera a las aldeas ocultas en el caos. Ahora lo habían enviado a corregir sus errores porque ella había pasado por alto un detalle crucial en la descripción del trabajo. No es que fuera del todo culpa suya, ya que había investigado mucho antes de darse cuenta de esa conexión, pero por ahora, lo único que podía hacer era esperar que Kakashi se hubiera tomado un día libre desde su último encuentro con los bandidos. Y que no llegó demasiado tarde. Dios, cuánto odiaba Temari su estado en ese momento. Se movía más despacio que nunca, teniendo que detenerse y apoyarse en un árbol o sentarse según la intensidad de su mareo. En ese momento no le preocupaba demasiado. Moverse era mejor que estar sentada, podía dormirse y no despertar jamás. Pero ese no era el problema principal. El problema era que los bandidos estaban cerca y ella no podía hacer nada al respecto. Era casi como si supieran que estaba allí, burlándose de ella, siempre fuera de su alcance, como mostrarle un filete a un perro encadenado. No es que ella admitiera jamás que tales burlas la afectaran. Después de todo, era una ninja de voluntad de hierro. Pero no mientras un martillo neumático le golpeaba el cráneo. Con un suspiro, se apartó del árbol y siguió adelante, y sabía que el grupo que estaba justo fuera de su alcance estaba haciendo lo mismo. Naruto recogió con delicadeza la diadema Asuna que yacía en el suelo. Podría ser de Temari. Se le había caído de la mochila o la había dejado allí por accidente, si se la había quitado para intentar hacerse pasar por una mujer normal.
Frotó sus pulgares contra el frío metal, observándola fijamente durante más tiempo del necesario. Intentaba imaginar qué pasaba por la cabeza de aquella kunoichi. La apretó con fuerza y la rabia lo invadió. Ella no iba a permitir que rompiera otra promesa. Al fin y al cabo, él había dicho que la protegería, ¿no? Y haría todo lo que estuviera a su alcance para lograrlo. Sakura observó a Naruto temblando, mientras él miraba fijamente la diadema que sostenía en la mano. Debía dolerle saber que cada segundo que perdían allí era un riesgo, pero que debían detenerse de todos modos para esperar las instrucciones de Kakashi-sensei. Finalmente, Kakashi habló por aquí. Salió disparado, desapareciendo por un instante, y los dos lo siguieron, colocándose justo detrás de él. Temari no habría podido llegar muy lejos. Kumori viajaba más despacio, mucho más despacio de lo que estaba acostumbrado. Era divertido saber que dejabas pasar a alguien, verlo intentar desesperadamente alcanzarte, ponerle la meta delante de las narices y observar cómo intentaba atraparla. Era sorprendentemente divertido. Nunca pensó que consideraría divertido ese tipo de tortura sádica, por lo aburrido que le había parecido, simplemente mantenerse fuera de su alcance, como un juego de mantener la pelota a cámara lenta. Se detenían cuando ella se detenía, continuaban cuando ella continuaba. Pensar en su estado actual le hizo sonreír, en el dolor que debía sentir para poder seguirles el ritmo. Pero precisamente eso era lo que le causaba ansiedad. ¿Por qué enviar a alguien tan herida como ella, y que además había demostrado ser incapaz de valerse por sí misma? Tenía que ser algún tipo de trampa que estaban evitando a duras penas. Aún estando los cuatro allí, todavía tendrían una oportunidad. Al fin y al cabo, solo dos eran una preocupación: ataque Kakashi y ese chico con el chakra extraño. Podían deshacerse de las dos chicas con bastante facilidad y rapidez. Suspiró, casi decepcionado de que estuviera a punto de terminar. Supongo que deberíamos sacarla ahora, murmuró en voz alta, provocando que todos lo miraran con la mirada perdida, como ciervos deslumbrados por los faros de un coche. Puso los ojos en blanco ante sus expresiones de estupefacción. La kunoichi, idiotas. La que nos ha estado siguiendo durante kilómetros. El grupo intercambió miradas antes de asentir con la cabeza. Sakura miró con preocupación la espalda de Naruto. Su chakra había estado fluctuando entre un estado de euforia y otro de calma desde hacía un tiempo. Empezaba a inquietarla la forma en que pasaba de un estado de euforia a uno normal. Era inevitable que se agotara en algún momento. Su cuerpo no podía seguir soportando eso, golpe tras golpe. Al final, colapsaría. Después de todo, el cuerpo humano no está diseñado para liberar tanto chakra. Vio a Naruto detenerse un instante delante de ellos, inmóvil en las copas de los árboles, con la mirada fija hacia abajo. Sakura se detuvo bruscamente justo a su lado, pero la rama que tenía debajo ni siquiera se movió. Observó la escena y se estremeció, Ninpou Kamaitachi. Temari volvió a agitar su abanico, pero la fuerza del viento disminuía cada vez más a medida que avanzaba. Las limitaciones que su condición le imponía se estaban volviendo bastante molestas, y consumir más chakra del necesario era solo una de las peores. Claro, junto con la terrible migraña llegó esta increíble falta de puntería. Ni siquiera creyó haber estado cerca de darle, pero él parecía seguirle el juego y saltaba como si estuviera esquivando. Era terriblemente sádico, la forma en que le gustaba jugar con ella así. Sabía que ella jamás le daría, incluso ella lo sabía. Finalmente, cerró el abanico con cuidado, dejándolo en su forma compacta. ¿Para qué intentarlo si ni siquiera me acerco a este tipo? De todas formas, todo ninja tiene la mala suerte de encontrar a su rival algún día. Solo esperaba llegar a tener la misma edad que Chiyo-sama y su hermano, o incluso la de Tsunade. Dejó caer el abanico al suelo y alzó las manos. No viene nadie. Vine sola. Habló con un ligero tono ronco debido a la sequedad de garganta que parecía padecer. Se humedeció los labios y tragó saliva en un intento desesperado por deshacerse de ella. Mejor aún entonces. Sakura observó la escena con indiferencia. Había sangre esparcida por el césped y un abanico plegado yacía en medio. Lo único que faltaba era el cuerpo de Temari, que supuso que habían retirado del lugar. Dirigió una mirada a Naruto. Qué trágico para él. Pensó, sin apartar la vista de la figura de Naruto. Naruto saltó al claro, el Kyuubi le habló suavemente con su voz aterciopelada. Aunque amable, Naruto descubrió que no le gustaban las palabras que le decía, mientras examinaba el lugar. Eso le pasaba a veces.
Sabía que esa voz extraña en su cabeza pertenecía al Kyuubi. La alternativa era creerse completamente loco, con voces en su cabeza que le decían qué hacer. No es que un malvado demonio de 9 colas sellado en su estómago le hablara en su cabeza fuera mucho mejor. Pero al menos lo hacía parecer un poco más normal. Pateó una roca con fuerza contra un árbol. La roca era lo suficientemente grande como para provocar una grieta considerable en el tronco, lo que hizo que el Kyuubi soltara una risita. Cállate, Kitsune. Tú primero, chico. El Kyuubi no hablaba mucho, la verdad. Pero cuando lo hacía, casi nunca era útil. Era como si un primo viniera de visita una vez al mes con un martillo enorme con el que te golpeaba el cráneo mientras se las arreglaba para sacarte de quicio con su risa insoportable. ¿Necesitas un terapeuta? ¿Alguien te lo ha dicho alguna vez? ¿Y qué si ya no estaba mentalmente estable? Naruto suspiró y se sentó en la hierba, sin prestar atención a la sustancia resbaladiza que manchaba su ropa, su piel e incluso la hierba bajo él. Sabía que Temari no estaba muerta. Habrían dejado algo más que su abanico, una advertencia o algo así. Sakura se acercó a él, despacio pero con seguridad. Lo siento, Naruto. Llegamos demasiado tarde. Naruto negó con la cabeza, lo que provocó que ella suspirara. Naruto, aquí no queda nada. Señaló a su alrededor. Hay sangre. Está su abanico. No hay ningún cuerpo. Obviamente, huyeron con su cuerpo. Naruto volvió a negar con la cabeza. Está viva. Puedo sentirlo. Sakura lo miró de reojo, y el Kyuubi volvió a reírse entre dientes, apenas pudiendo contenerse. Ustedes son mejores que las telenovelas de mediodía. Ay, cállate ya. Cuando Temari despertó, estaba oscuro. O tal vez llevaba los ojos vendados. Tenía demasiado frío para darse cuenta o importarle, mientras sus dedos protestaban con vehemencia por estar medio congelados. Los flexionó lentamente y las articulaciones crujieron, como si no se hubiera movido en una década. Con agilidad, logró apoyarse con el codo para sostener el resto de su cuerpo, hasta que quedó apoyada contra una pared dura y fría a sus espaldas. Comprendió que la oscuridad no era ni el cielo ni una venda en los ojos. Era simplemente una profunda y oscura nada. Sus dedos tantearon desesperadamente el suelo bajo ella, y exhaló un suspiro de alivio al sentir la superficie áspera. ¿Dónde diablos estoy? Se limpió un poco de sangre seca de la sien y se estremeció. Dios mío, es la segunda vez esta semana. Voy a tener una cicatriz enorme en la cara si la gente sigue pensando que es buena idea patearme en la cabeza. Se sorprendió a sí misma al estremecerse ante sus propios pensamientos, que parecían resonar en su cabeza y golpear contra los límites. Dejó escapar un gemido y apoyó la cabeza contra la pared detrás de ella. Casi se asustó al romper el silencio, pero pronto volvió a ser un silencio sordo y espeluznante. La oscuridad era realmente oscura. Esa era la única forma en que Temari podía describirla. No solo era oscura, sino también aburrida y bastante monótona. Esa era la parte escalofriante donde demonios la habían escondido si no se oía absolutamente nada. ¿Acaso planeaban volverla loca con el silencio y la oscuridad total? Bueno, apenas llevaba consciente allí unos 10 minutos y su plan ya estaba funcionando. Os odio a todos. Gritó a la oscuridad. Os odio a todos, os odio a todos, a todos, a todos, a todos. El eco no le resultaba reconfortante, pensó mientras se ponía de pie con dificultad. Apoyó la espalda contra la pared y se movió con cautela hacia un lado, tanteando el suelo antes de pisar. Cada paso era silencioso, observó atentamente, mientras continuaba su camino. Se le había ocurrido que estaba en un sótano. Lo único que le impedía creerlo era que el suelo bajo sus pies no era de hormigón, como suele ser habitual en los sótanos, y no se oía ningún ruido. Ni generadores, ni tuberías, ni pasos arriba. Un silencio absoluto. Aunque la probabilidad de que estuviera bajo tierra era alta. Muy alta. Avanzó con cuidado, poco a poco, y parpadeó al sentir que el suelo se elevaba como un escalón. Lo siguió y encontró una escalera grande, y comenzó a subir. Cuando había subido lo que calculó que eran 15 o 20 escalones, el camino se cerró en un largo pasillo. Caminó pegada a la pared hasta chocar con la pared opuesta. Al tantear el suelo, sintió el marco de la puerta y buscó desesperadamente el pomo. Lo agarró con firmeza y lo giró. Estaba cerrado con llave, así que lo hizo sonar un poco. ¡Mierda!, gritó, pateando la puerta. Le dolió muchísimo la cabeza y cayó al suelo.
Soltó una serie de maldiciones y ni se molestó en levantarse. Lo siento, llegamos demasiado tarde. Las palabras de Sakura se le quedaron grabadas en la cabeza, incluso un tiempo después de que hubieran salido de sus labios color cereza. No debió haberse marchado sola. Por trágico que parezca, estaba muerta desde el momento en que decidió abandonar el equipo, dijo Sakura con naturalidad. Naruto no pudo evitar notar lo molesta que resultaba cuando hablaba de su entrenamiento en la academia. Menudas reglas ninja. Cállate, dijo Naruto, apretando los dientes. Sakura lo miró, con los ojos verdes muy abiertos por la sorpresa ante su brusca respuesta a su divagación. Él seguía sentado entre la sangre que manchaba el lugar, clavando sus garras en las palmas de las manos, dejando que su propia sangre corriera por ellas y se mezclara con la del suelo. Sakura miró a Naruto, luego la sangre que se mezclaba con la del suelo. Tendremos que actuar con rapidez si queremos encontrarla, viva o muerta. Jiraiya llegó al lugar donde Kakashi y los demás se habían hospedado, solo para enterarse de que se habían marchado temprano esa mañana. Tsunade dijo que estarían aquí. Kakashi no había dicho nada sobre irse hasta mañana por la mañana. Algo ha cambiado. Pensó mientras volvía a caminar hacia las calles. Al ver a una hermosa mujer de cabello largo, una sonrisa tonta apareció en su rostro. Kakashi puede esperar. Confiando en ellos, no han hecho nada precipitado. Se dijo a sí mismo en voz alta mientras la seguía dando saltitos. Temari despertó un rato después, todavía en el suelo. Esta vez, no la recibió la oscuridad, sino una sorprendente cantidad de luz. Parpadeó y esperó a que sus ojos se acostumbraran a la luz antes de comprobar de dónde provenía una bombilla que colgaba peligrosamente del techo mediante un largo cable eléctrico. Parpadeando de nuevo, logró incorporarse y examinar la habitación con detenimiento. Era grande y diáfana, con un techo alto. Había corrientes de aire y un ambiente frío y húmedo que no mejoraba con la luz. Estaba completamente vacía, salvo la escalera en la que se encontraba sentada, y no había ventanas ni otras puertas. Ventilación, pensó, y bajó corriendo las escaleras. Tras registrar minuciosamente la habitación, se alarmó al no encontrar ningún conducto de ventilación. O pretenden asfixiarme, o no piensan retenerme aquí mucho tiempo. Miró a su alrededor y luego se dijo en voz alta. La habitación es bastante grande, no debería preocuparme demasiado por la ventilación. Y la puerta no está completamente sellada por los bordes, puede entrar algo de aire por ahí. Pero además de la falta de oxígeno, el radón podría escapar de la corteza terrestre y ascender al suelo, si es que se encontraba en un sótano o bajo tierra. Pero ella no pensaba en eso. El radón dependía bastante de la ubicación. Incluso si estaba en un sótano o bajo tierra, las probabilidades de que se acumulara en cantidades letales eran escasas, a menos que estuviera sentada sobre una bolsa natural. Parpadeó y se limpió la sangre de los dedos en la parte delantera de su kimono. No era bonito, pero sin duda era práctico, porque, por lo que sabía, podría estar allí durante mucho, mucho tiempo. Había transcurrido un tiempo antes de que Temari comenzara a oír los ruidos. El rugido de algo que probablemente habría sido ensordecedor si hubiera estado cubierta por una gruesa capa de tierra. ¿Por qué? Gritó. El grito le desgarró la garganta y se quedó en silencio mientras los ecos la devolvían. Ahora hablaba sola en voz alta, cualquier cosa para distraerse del silencio que la rodeaba. Podrían haber pasado días desde que se despertó, pero era imposible saberlo. Dormía cuando lo necesitaba y tenía una necesidad imperiosa de ir al baño. Ni siquiera se molestó en intentar ocultar las lágrimas que le corrían por las mejillas sucias. Prácticamente se puso de pie de un salto cuando la puerta se abrió de golpe. Siento mucho que te hayas visto envuelta en esto, Temari-san. Habían pasado meses desde su captura en aquella fatídica misión. Jamás olvidaría la profunda decepción que sintió al ver que el rostro que había visto en la puerta de aquel infierno no era el que más deseaba ver. Y a pesar de que ahora residía en Konoha por sus problemas, no lo veía para nada. Nunca. Eso la había hecho diferente. Ella residía en Konoha debido a sus programas de terapia. Unas semanas después de regresar de la misión, Gaara la envió a recibir ayuda terapéutica después de que los programas en Suna no dieran resultado. Se desnudó por completo y se metió en la ducha. No es que sirvan de mucho, pensó mientras ajustaba la temperatura del agua. Giró el grifo del todo hacia la izquierda, de modo que los chorros de agua caliente le quemaron la espalda, clavándole y escociéndole la piel. No abrió el agua fría, y no era porque le gustara. Ni siquiera le molestaba. Ese era el problema.
estaba completamente insensible, no sentía nada. Gaara no la consideraba apta para cumplir con sus deberes en su estado actual y ella haría lo que le ordenaran. Eso era un ninja. ¿Por qué no vas a visitarla?, preguntó Sakura, mirando fijamente los ojos azules de cierto rubio bocazas. Él simplemente se encogió de hombros. No le diría que la única razón por la que no había ido a visitar a Temari era la vergüenza que sentía por no haber podido averiguar dónde estaba, por no haber sido la primera persona que viera al ser rescatada. Ero-san le arrebató esa oportunidad, no podía enfrentarse a ella, ni ahora ni nunca. No mientras la vergüenza persistiera. Fue otra promesa rota. Te echa de menos. ¿Te lo dijo ella? Sí, dijo Sakura, dudando. Temari no había mencionado a Naruto desde que llegó. Eso le hacía sentir culpable por su comportamiento. Se evitaban como a la peste e ignoraban por completo la existencia de la otra. Por una vez, la Sakura interior y la Sakura real estaban de acuerdo. No, no lo hizo. Vale, pues no lo hizo, soltó Sakura, frustrada. Pero lo estaba pensando, ¿crees que puedes evitarla para siempre? Algún día te lo va a pasar factura. ¿Te puedes callar, Sakura? No entiendes nada. Sakura apretó los dientes. Tonterías. Levantó a Naruto por el pequeño cuello alto que se había puesto al cumplir 15 años. La partida de Sasuke me afectó de una manera que a ti no te afectó, y ¿sabes qué? A Naruto le duele. No puedes andar ilusionando a las chicas y luego ignorarlas por completo. Duele muchísimo. A la larga, será mejor para ella, le dijo Naruto, sorprendido por su repentino uso de la fuerza. Él nunca entendería a las chicas. Ni hablar. Prácticamente la traumatizaste. Va a terapia todos los días. No es por lesiones como crees, es por malditos problemas emocionales. Enfatizó. Irá a terapia durante mucho tiempo. Y por lo que veo, nunca se va a curar, y todo será culpa tuya. Algo tiene que cambiar, Naruto. Y tiene que cambiar ahora, antes de que sea demasiado tarde. No sabía por qué insistía tanto, después de todo, esta era su oportunidad, su única oportunidad de conseguir lo que quería. Pero sabía que no era para ella. ¿Esperas que yo? Espero que al menos hagas un esfuerzo por estar con ella. Dijo Sakura, interrumpiéndolo bruscamente. Ella nunca te perdonará, Naruto. Yo no podré perdonarte. Olvídate de tu orgullo desmedido por una vez en tu vida y deja de ser tan vago. ¿Así que eso es lo que soy? ¿Soy perezosa? Sakura se detuvo ante su interrupción. Él la miraba fijamente, sin estar dispuesto a dejar que ella siguiera adelante. No soy perezoso, Sakura. No entiendes lo que pasó ahí. No puedes entenderlo. ¿Qué es lo que no entiendo? Naruto simplemente negó con la cabeza. Kakashi suspiró mientras observaba a sus dos compañeros de equipo discutiendo. Lo bueno de todo esto era que ninguno de los dos se había dado cuenta de su retraso y, en cambio, habían concentrado toda su energía en desquitarse el uno con el otro. Pero eso también tenía su desventaja, el hecho de que ya no funcionaban bien como equipo mientras discutían así. Pero Tsunade-sama no podía dedicarles una semana para que resolvieran sus diferencias, y Temari estaría fuera de servicio desde ahora hasta que la Tierra colapsara sobre sí misma. Sakura, Naruto, ya es suficiente por hoy. Tenemos que hacer algunos recados y luego podrán discutir el resto de la tarde. Les sugiero que resuelvan sus diferencias cuanto antes, porque Tsunade-sama no estará contenta si no logran trabajar juntos eficazmente. Kakashi bajó del tejado y aterrizó junto a Sakura, quien se giró hacia él y asintió, no sin antes lanzarle a Naruto una mirada particularmente fulminante. ¿Qué le hiciste a ese? ¿No has estado prestando atención?, preguntó Naruto, molesto. Hacía tiempo que el Kyuubi no decía nada, así que esperaba que se quedara tranquilo durante unos meses más. Incluso las telenovelas se vuelven aburridas cuando ves la misma una y otra vez. No te metas conmigo hoy, Kyuubi-o, qué miedo, bigotes. Bigotes. Se oyó una risa profunda, que sin duda provenía del Kyuubi, antes de que su mente volviera al silencio. Naruto suspiró y siguió al resto de su equipo. Al fin y al cabo, esos recados no se iban a terminar solos. Hacía mucho tiempo que no veía las puertas de Konoha. Sus ojos oscuros se entrecerraron al contemplarlas, tan vulnerables e indefensas ante los poderes extraordinarios que podían provocar su destrucción. Sabía que Konoha no debía subestimarse, pero él tampoco. No con sus nuevos poderes, sus nuevas habilidades, su nueva vida.
Sus ojos se entrecerraron aún más al sentir una cierta añoranza, una necesidad de estar dentro de la seguridad de los muros, de ser acogido en la cuna conocida como paz. Después de todo, había crecido allí. Nacido y criado como un shinobi de Konoha. Recorrió con los dedos el símbolo Oto grabado en la placa metálica de su diadema. ¿Se había perdido? Quizás no era el mejor camino que podía haber elegido, pero tampoco el peor, supuso. Al fin y al cabo, podía haber destinos mucho peores que este. Mucho peores. Pero ahora no era momento para el remordimiento. Estaba demasiado avanzado en su camino como para pensar en ello. Uchiha Sasuke lanzó una última mirada nostálgica hacia las puertas antes de desaparecer en la oscuridad para regresar con Orochimaru. Volvería, y la próxima vez, ese rubio idiota no estaría vivo.